escoita sin micro. ¿Así? Sí. Bueno, eu vou ser moi breve, solo 5 minutos de introducción. Vou ler porque así non me irei por as ramas, porque me coñezo. Así que simplemente explicar por que son eu a que está hoxe aquí presentando a Antonio. Desde 2011 formo parte de Véspera de Nada. Nos últimos anos, ademais, presido a asociación. Formo parte tamén da rede de crecemento en Galiza. Supoño que moitas de vos xa sabedes o que é Véspera de Nada. Somos unha asociación que se fundou xa no ano 2008 de ámbito galego coa finalidade de divulgar entre a poboación de Galiza a problemática que trae consigo a chegada ao cénit de produción dos combustibles fósiles e o esgotamento de moitos recursos. Todo isto acompañado de outros problemas como a perda da biodiversidade ou o cambio climático. Véspera de Nada publicou un libro xa no ano 2013, a Guía para o Descenso Enerxético, que fixo máis de medio centenar de presentacións e de charlas, tanto en Galiza como incluso fora dela. A guía traduciuse ao castelán o ano pasado, e a verdade é que tuvo bastante boa aceptación, e moitas descargas tamén de internet, podese descargar libremente hoxe. Véspera de Nada, entre as súas principales finalidades, ten a de dar a coñecer, divulgar e informar a respecto desto da chegada ao cénit dos combustibles fósiles e da chegada aos límites de moitos recursos tamén de materiais, de minerais, etc. E de divulgar tamén todo o relativo a que podemos facer para cambiar o rumbo neste sentido, desde promover a soberanía alimentaria, a agroecoloxía, as formas de utilizar a enerxía, reducir os consumos, etc. A autoorganización tamén da sociedade para facer fronte a todos os problemas que leva aparellados un cambio tan grande como a este que nos enfrentamos como civilización e como sociedade. Non nos colle, por sorpresa, a problemática enerxética da que hoxe se vai falar aquí, nin a escaseza de recursos, tampouco o espolio e o acaparamento que estamos a sufrir, proxectos de megaminería, legislación que ampara cultivos enerxéticos, macroeólicos por toda parte, noutros lugares non son macroeólicos, pero son campos solares de fotovoltaica. Se alguén me escoitou algunha vez, eu sempre fago moito fincapé, ou fixen moito fincapé, en que deberíamos defender o territorio, íbamos encontrar en situación de ter que defender o territorio, de ter que defender os recursos reais, porque pertencen aos seres vivos que habitan o territorio, e que nos íbamos ter que enfrentar a espolios e a acaparamentos. Esta problemática tampouco debería de coller por sorpresa aos que teñen responsabilidades institucionais e políticas. Foron avisados desde a publicación no ano 1972 do informe ao Club de Roma chamado Os límites do crecemento, Limits to Growth. Fai xa 50 anos, precisamente, este ano cumplen os 50 anos. Ata a advertencia dos científicos do mundo á humanidade en 2017, asinada por máis de 15.000 científicos e científicas de todo o mundo, pasando polo manifesto Última Llamada no Estado español, que salía en 2014 e que algúns dos que estamos aquí asinamos. Moitas publicacións e persoas veñen advertindo do mesmo, da chegada aos límites biofísicos do noso planeta e da necesidade de facer un cambio de rumbo urxente e radical. Para min é hoxe un orgullo inmenso presentar a Antonio Turiel aquí na Coruña, en Galiza. Agradezolle moito ao Festival Mar de Mares que o convidase e agradezolle moito a él que aceptase que estea hoxe aquí presente. Necesitamos estes foros, necesitamos presencialidade, necesitamos vernos, mirarnos, tocarnos, necesitamos consolarnos e despois pasar á acción. Antonio Turiel é científico do CSIC, no Instituto de Ciencias do Mar en Barcelona.
É licenciado en Matemáticas e en Ciencias Físicas e doutor en Física Teórica. Pero hoxe aquí destacamos a súa faceta como divulgador científico e como estudioso en temas de enerxía. Dende o ano 2010, escribe un blog sobre a chegada ao cénit de produción de petróleo e outros combustibles e as consecuencias que isto terá. O The Oil Crash. Está tendo xa, as consecuencias que isto terá, está tendo xa nas nosas sociedades e nas nosas economías. É sobre como habería que facer unha transición posible, unha transición viable, unha transición xusta para todas as persoas. E que problemas nos atoparemos polo camiño, ou como sortealos. De isto vai o blog de Antonio. E decía que non nos colle por sorpresa a actual situación, nin siquiera coa guerra de Ucrania por medio, porque, gracias a Antonio e a outros e a outras moitas, soubemos, hai xa bastante tempo, e cito títulos de algunhas das entradas do seu blog, que esta crise económica non se acabaría nunca, facendo referencia a de 2008. Soubemos dos límites das renovables, que non son a panacea. Soubemos que pagaríamos o coche eléctrico, aínda que a maioría de nós nunca tería un. Que teríamos que sufrir as guerras polos últimos recursos. Ou que o cambio climático podía depararnos tanto invernos secos e cálidos como a un ano sin verano. Soubemos tamén por que os economistas, os científicos, os políticos, os ciudadanos non entendían o peak oil. Repito, son títulos de entradas do seu blog. E soubemos tamén por que as mulleres tiñamos outra actitude diante do peak oil, diante da explicación do peak oil. Porque sí que as mulleres o entendíamos, pero non nos interesaba tanto darlle voltas e voltas e voltas, senón que nos interesaba máis ir ao práctico e buscar solucións. Tamén, quizás, porque nos enfrontamos á dicotomía entre seguir destruindo todo o que se ponga ao noso paso para alimentar a mega máquina económica e para que se beneficien sempre uns poucos, os mismos, ou elexir entre, de unha vez, poñer a vida no centro e poñernos a facer o que de verdad importa. Aproveito para manifestarle a Antonio a miña admiración e respeto polo seu traballo incansable e recomendar a lectura do seu blog, empezando polo principio, dos seus libros, Petrocalipsis ou El otoño de la civilización, recentemente publicados, este último que coescribe con Juan Bordera, así como tamén as súas exposicións, conferencias ou intervencións en radio, que afortunadamente para nós cada vez son máis frecuentes. Supoño que para ele representan unha carga de traballo extra importante. Tamén recomendo que busquedes en internet pois eso, as súas conferencias e a intervención que tivo no Senado ante a Comisión de Transición Enerxética en abril do ano pasado. Están avisados. Estade atentos porque as súas explicacións son sempre moi claras, moi concretas, moi didácticas, pero vai moi rápido, porque ten moito que decir en moi pouco tempo. Después de esta gran... No, yo tengo un micro aquí insertado en mi persona. Después de esta gran introducción por la parte de Begoña, que muchas gracias por todo. A ver, Begoña, yo hace ya unos cuantos años que nos conocemos, es la primera vez que nos vemos en vivo y en directo, porque de hecho esta es la primera charla que voy a dar sobre estos temas aquí en La Coruña y en Galicia, de hecho. Podríamos comentar muchas cosas, pero todo en el fondo depende de cuál es el nivel de conocimiento que tenga la audiencia. Yo tengo mucha experiencia en ir a predicar a sitios donde ya conoce lo que estoy hablando, ¿no? Yo de que dicen de predicar al coro, ¿no? Y contarle a la gente que ya está mentalizada, que ya tiene un conocimiento previo, y que muchas veces me dicen, oye, ¿sabes que te sigo en el blog? Y yo digo, lo siento. Pues
Pero me imagino que la audiencia es diversa y evidentemente habrá gente que tenga menos conocimiento de estas cuestiones, por lo cual sería bueno, primero de todo, voy a intentar hacer una charla relativamente breve, porque es difícil, porque a mí sobre todo lo que me interesaría es que haya un poco de diálogo, que también la gente tenga oportunidad de hacer preguntas y que intentemos responderlas y resolver las cuestiones. Entonces, estructuraré la charla en como 3 bloques pequeños de 10 minutos y es verdad que tengo tendencia a hablar deprisa y vocalizar poco, o sea que intentaré modelarme. La primera parte será un poco el contexto general, ¿no? Qué es lo que ha pasado, digamos, a gran escala durante todas estas décadas, porque llegamos aquí. La segunda parte es qué es lo que está pasando ahora mismo. Y la tercera parte sería un poco qué podemos hacer a partir de ahora, ¿vale? Empecemos por qué es lo que ha pasado. Como Begoña ha explicado, hace 50 años se publicó un informe que se llamaba Los límites del crecimiento, que fue en su momento muy vilipendiado y despreciado, pero fue un informe que se le encargó a 3 científicos, buenos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las instituciones académicas de referencia del mundo, que utilizaban lo que se llama un modelo de dinámica de sistemas en el que tomaban variables, que no eran muy detalladas, son variables integradas. Esto es, digamos, a la economía lo mismo que los modelos climatológicos es la meteorología. Tú no ves el detalle, pero puedes ver las grandes tendencias, ¿no? A veces oímos tonterías de gente que dicen ¿cómo van a predecir el clima de aquí dentro de 30 años si no pueden predecir el tiempo de pasado mañana? Porque lo que predicen es una cosa diferente. Es un comportamiento. De hecho, todos hacemos predicción climática. Cuando dices que en verano hace calor, eso es una predicción climática, justamente. Bueno, en todo caso, me despisto. Hicieron un modelo, integraron las variables, hicieron diversos escenarios, porque evidentemente hay incertidumbre sobre lo que puede pasar, y en todos los escenarios que modelizaron, excepto en uno, en el que se hacía una serie de hipótesis poco razonables de que se estabilizaba el consumo de recursos, encontraba que durante el siglo XXI inevitablemente la humanidad tendría que dejar de crecer. Yo siempre comento que cuando mi hijo pequeño tenía 6 años, yo le expliqué que es imposible crecer indefinidamente en un planeta finito, y el niño lo entendió a la primera. Y sin embargo, es curioso cómo tenemos muchas veces nuestros representantes políticos y económicos que les cuesta mucho comprender un concepto tan sencillo. Esto en parte es debido al hecho de que existe una fe, porque no se puede calificar de otra manera excesiva, en el sistema de tecnociencia que será capaz de desarrollar soluciones que acabarán contradiciendo los límites biofísicos del planeta y en particular los límites termodinámicos. Como digo, en el modelo que se hizo, el modelo que hicieron Matrimonio Meadows y Jürgen Randers en el año 72, ahí se veía que incluso haciendo hipótesis muy generosas, de que todo mejoraba muchísimo, al final no podías evitar el hecho de que no puedes crecer para siempre en un planeta que es finito, que es una cosa que para todos debería ser como el sentido común. Como digo, en su momento este informe fue muy criticado. Yo todavía oigo gente repetir algunas de las críticas que se hicieron en la campaña de relaciones públicas, porque se hizo una campaña de relaciones públicas, como se hizo, por ejemplo, con el tema del tabaco, o se hizo después las petroleras para no reconocer el cambio climático. Pues se hizo una campaña de relaciones públicas para negar la validez de este libro, y todavía oigo a gente que lo critica y gente que yo estoy seguro que no se lo ha leído. Entre otras cosas, porque el libro es un auténtico coñazo, o sea, es un informe técnico, es difícil de leer. Es un libro que se parece a los artículos que yo publico. Está lleno de muchas fórmulas, de muchas ecuaciones, de muchas relaciones, y es una cosa que es compleja, no es nada fácil de leer, y mucho más difícil incluso de interpretar. Entonces, pero lo que sí que hay es una intencionalidad en la interpretación, porque en el fondo el libro, el conocimiento técnico y científico que había en aquel momento, muestra claramente esta verdad simple: no se puede crecer para siempre en un planeta finito. En todos estos años que hemos hecho, pues básicamente en nuestro sistema económico, que no pasa nada por decirlo, aunque es un poco, yo siempre digo, esto es como cuando dices una palabrota, ¿no? Entonces, a ver, vamos a criticar el capitalismo. Yo espero que nadie se ponga nervioso. Estamos en una sociedad en la que se supone que hay libertad de expresión, podemos decir todo lo que sea, siempre que sea de una manera respetuosa y demás. Pues bien, evidentemente el capitalismo es un sistema económico que está orientado al crecimiento permanente, al crecimiento que decimos infinito, es decir, que nunca se pararía. Y el problema es que el planeta es finito y eso es imposible, ¿no? La esencia del capitalismo es el crecimiento, es necesario. De hecho, se habla, lo que define el capitalismo, lo que se llama la tasa de ganancia del capital. Que cuando tienes un capital estás esperando que te devuelvan lo que has prestado y además un interés. Y el problema está en el interés. El interés parece una cosa inocua,
Pero, por ejemplo, si vamos a poner el caso de España, para que las cosas vayan bien, sabemos que el PIB tiene que crecer más del 2,2% al año, porque si no, no se genera empleo, etcétera, etcétera. Con una tasa de crecimiento, vamos a decir, moderada, del 2,7%, quiere decir que cada 25 años el PIB se tiene que duplicar, lo cual implica que cada 50 se está multiplicando por 4 y cada 100 se está multiplicando por 16. Y si ya pones 2 siglos, se está multiplicando por 256. Es un crecimiento rapidísimo, es un crecimiento de tipo exponencial, que decimos los matemáticos, ¿no? Con lo cual, tenemos el problema de que esta cosa que parece que no es nada, este tipo de interés, ¿no? Que no es un tío que sea muy guapo, es simplemente que te dan un dinero por un dinero que tú prestas, es lo que nos fuerza forzosamente a crecer rapidísimamente. Y aquí está el problema y aquí está el mal. Y esto es la característica esencial del capitalismo. No hay capitalismo sin interés. Porque es la base del capital. Se presta y se recibe un beneficio, que es proporcionar un capital prestado. Evidentemente, cuando se hace la crítica a los límites del crecimiento, se entiende perfectamente que es necesario refutar, por lo menos desdecir lo que se está diciendo en ese informe, porque es que atenta contra las bases mismas del capitalismo y es por eso que la reacción es tan furibunda. ¿Qué hemos hecho durante estos 50 años? No es fácil de suponerlo, nada. Hemos supuesto que iba a aparecer progreso técnico, que iban a desarrollarse soluciones milagrosas con las que íbamos a sortear los problemas. Pero los que somos ya mayorcitos, ¿no? Sobre todo los que tenemos la azotea bastante despejada, sabemos, porque vivimos los años 70, yo era un crío, pero me recuerda aquello de que ahorre energía, porque aunque usted pueda, España no puede, y esas cosas. En los 70 hubo un problemilla. ¿No? Dicen que el embargo árabe del petróleo, los cojones, lo que pasó es que la producción de petróleo de Estados Unidos, que era el gran exportador, llegó a su máximo. Y a partir de aquí empezó a caer. Y entonces Estados Unidos perdió el control del mercado del petróleo. Y todos los árabes dijeron, ah, sí, pues ahora te vas a enterar. Y evidentemente pasó lo que pasó. De esta solo salimos incorporando nuevos pozos de petróleo. Porque por más que estamos diciendo que vamos a sustituir, que si la energía nuclear entonces y luego ahora las renovables y demás, vamos a sustituirlo todo, lo cierto es que no hemos sido en absoluto capaces de sustituir lo que hace el petróleo. Y no en vano el petróleo sigue siendo la tercera parte de toda la energía primaria que se consume en el mundo aún hoy. Porque en el transporte es insustituible. El petróleo nos permite hacer máquinas que son autónomas, que van solas, con un depósito pequeño puedes ir con un coche 1000 kilómetros, a veces incluso más. Por tanto, lo que se hizo fue introducir nuevos campos de petróleo, pero estos campos de petróleo ya eran peores. Eran campos de petróleo en alta mar, por ejemplo, en las costas del Reino Unido, el famoso Brent, que se sacaba de allí. Y entonces eso supuso que había que hacer ajustes. No es por casualidad que desde el año 80 la renta real de las familias no ha aumentado y ya tenía tendencia a disminuir. Cuando yo era niño, lo normal en las familias es que trabajase el padre y la madre se quedaba en casa cuidando los churumbeles. Y con un sueldo se vivía bien. Es verdad que a veces la gente tenía pluriempleo, pero este era el esquema habitual. Hoy en día, en el año 2022, es muy normal que una pareja, no sabemos si tendrá hijos de gente joven, tenga que trabajar los dos por salarios que muchas veces son al borde de la miseria, por no decirlo del insulto directamente. Y esto lo que demuestra simplemente es que la renta real, la renta media ha disminuido. No es que la gente ahora quiere vivir mejor y quiere tener inmuebles, la mierda. Lo que está pasando es que la renta real ha disminuido, la capacidad de compra ha disminuido. Y eso es debido al hecho de que para sortear los problemas que hemos tenido, hemos ido introduciendo fuentes de energía cada vez peores, de peor rendimiento. Y no lo hemos hecho porque sí. Hemos hecho eso porque era eso lo que quedaba. Primero acabamos lo muy bueno, luego fuimos a lo bueno, luego a lo regular, luego a lo malo y a lo último pues estamos rebuscando la basura, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y durante todo este tiempo hemos confiado en que se iba a producir un gran progreso científico-técnico y no sé qué hago yo, que soy científico, haciendo el imbécil explicando estas cosas en vez de estar en mi laboratorio apretando tuercas, intentando desarrollar esas nuevas fuentes de energía mágicas que han de salvar el día, ¿no? Porque sí que suena cómico, pero es que es el tipo de cosas que a mí me han dicho. No de esta manera, no, pues un poco así. Pero básicamente es que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar más. No hemos trabajado lo suficiente. No hemos trabajado lo suficiente y tenemos que producir esa nueva tecnología, esa nueva fuente de energía milagrosa que tiene que solucionar el problema. Cuando el problema en realidad que tenemos es que estamos teniendo un problema mal planteado. Queremos crecer siempre en un planeta que es finito. Bueno, yo muchas veces explico cuando veo los problemas de sostenibilidad que tiene nuestra sociedad, que son diversos, Begoña lo ha indicado,
Una parte de los recursos, que es lo que más hablaré, otra parte evidentemente es el medio ambiente con el cambio climático por delante, y luego algún comentario sobre el Marte, como que estamos en el Festival de los Mares. El otro es el problema de la biodiversidad, el problema de la pérdida de agua y también los problemas sociales. Todos son problemas de sostenibilidad de nuestra sociedad. Pues bueno, pues el gran problema al final es que cuando algo decimos esto es insostenible, pues estamos haciendo algo que sabemos que no podemos ir haciéndolo así. Sabemos, por ejemplo, que el impacto del ser humano sobre el planeta excede la capacidad de regeneración del planeta desde el año 80, qué casualidad. Es decir, que cada año estamos gastando más de lo que el planeta puede regenerar. Sabemos que a partir de no sé qué día de agosto entramos en déficit ecológico, y eso quiere decir simplemente que hemos gastado más de lo que el planeta puede regenerar por medios naturales. O sea, que nos estamos cargando el planeta para seguir manteniendo un estilo de vida que es insostenible. Cuando algo es insostenible durante demasiado tiempo, se vuelve inestable y amenaza con colapsar. Esta palabra que ahora se repite tanto, y que por cierto en artículos del País a mí me atribuyen ser algo así como el líder de la secta de los colapsistas, sin definir primero ni lo que es colapso, y segundo que es un colapsista, cuando justamente yo lo que digo es todo lo contrario. Pero ya volveré a eso después. En cualquier caso, no hemos hecho nada, hemos esperado a si se producía un milagro. Entre medias nos hemos dado cuenta que estamos desestabilizando el clima del planeta, y eso no era tan fácil como otras actividades en las que cogíamos la mierda, la poníamos en otro país y ya está. Esto afecta a todo el planeta. Pero durante unos años hemos dicho, bueno, no es verdad. Y luego cuando ya hemos visto que sí que era verdad, bueno, pues vamos a hacer cosas para luchar contra el cambio climático. No hemos hecho nada. Nada. Yo os puedo asegurar, yo trabajo en temas de medio ambiente, no se ha hecho nada. La Unión Europea ha decrecido sus emisiones de CO2. Mentira podrida. Mentira podrida. Lo que hemos hecho es coger las actividades más contaminantes y llevarlas a China. Y seguimos consumiendo exactamente lo mismo, solo que ahora encima además se tiene que hacer un viaje en barco desde allí hasta aquí. Y cuando tú miras las emisiones implicadas por tus hábitos de consumo, resulta que estamos exactamente igual. Estamos exactamente igual. No hemos mejorado en nada. Y ahora queremos poner un montón de generadores y de placas fotovoltaicas, no sé qué, que se fabrican en China, que están en un montón de materiales, mucha contaminación, pero no lo vemos, pues ya está. Pero claro, el CO2 sigue subiendo a la atmósfera, las emisiones siguen subiendo año tras año, año tras año. Aquí ya tenemos un problema. Pero otro problema es que los recursos pues, son finitos. Hay una tendencia que es muy curiosa, y sobre todo la gente que tiene formación, a mí me perdonarán, en económicas, de pensarse que los recursos siguen un proceso de extracción banal, ¿no? Que es parecido al que cuando abres un barril de vino, pues abres el grifo, va saliendo el vino, y en el momento en el que ya pues, dejas ahí vinos porque ya salió todo, ¿no? Sale todo a la vez. Esto nunca es así con los recursos naturales. Los recursos naturales se explotan siguiendo lo que se llama una curva de extracción, en la que intervienen muchos factores, no solamente los físicos o los geológicos, también hay sociales, humanos, etc. Y económicos, por supuesto. Pero siempre pasa lo mismo. Hay una primera fase inicial en la que va subiendo la cantidad de materia prima que se extrae porque vas conociendo mejor tu recurso. Entre medias pasan muchas cosas y a veces hay guerras y cárteles de la OPEP y todo lo que te dé la gana. Pero luego siempre llega un momento que el recurso se va haciendo cada vez más marginal y empieza un proceso de declive. El problema que hemos tenido es que ya estamos entrando en el proceso de declive terminal de todas las materias primas energéticas. Lo hemos hecho además tan bien que hemos conseguido que prácticamente se sincronicen los momentos en los que han llegado al máximo. Esto no es una casualidad, esto es un hecho económico, porque lo que ha pasado es que cuando algunas materias primas se vuelven más caras, se buscaban maneras de explotar las otras que eran más baratas, y al final lo que hemos conseguido es que todas se sincronicen. La producción de petróleo, como digo para los que no lo sepan, el petróleo crudo convencional, y esto lo sabe y lo acepta todo el mundo actualmente, llegó a su máximo en el año 2005. Esto no es precisamente una noticia fresca. Hace 17 años que la producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, esos pocos que habrán visto las películas así muy altos, que salen, o los que son así, que es una imagen como un martillo, hace 17 años. Desde hace 17 años la producción de petróleo crudo convencional ya no sube más. Se ha mantenido prácticamente estancada y en los últimos años ha empezado a bajar. Para compensar que el petróleo crudo convencional ya no subía más, se introdujeron otras cosas, lo que llamamos petróleos no convencionales, que son líquidos, a veces ni siquiera, que más o menos se parecen al petróleo y más o menos podemos hacer lo mismo con ellos, más o menos. Contando estos petróleos no convencionales, que incluyen los líquidos del gas natural, que esto es el butano de toda la vida, que esto no sirve como combustible, bueno, lo puedes poner en el taxi, eso sí, pero que básicamente sirve para sustituir las líneas de producción de plásticos, con los biocombustibles, con los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela,
y últimamente el fracking en Estados Unidos sobre todo y un poquito en Argentina. Con todas esas porquerías, cosas muy bajo rendimiento, que requieren mucho procesamiento y demás, hemos conseguido aguantar hasta el año 2018 y se acabó. Desde el año 2018 la producción de petróleo cae y ya cae irremisiblemente. Y cae irremisiblemente entre otras cosas porque las compañías petroleras ya vieron que esto no aguantaba más, que necesitan gastar mucho dinero y no lo iban a recuperar, y desde el año 2014 están desinvirtiendo. Del 2000 al 2014 multiplicaron por 3 el dinero que gastaban en nuevos yacimientos. Desde el 2014 lo han reducido en casi un 60%. Esto se acabó y las compañías petroleras se van del negocio. Ahora, como ya empieza a ser evidente que desinvierten, dicen, no, es que es por culpa de las leyes verdes. En el año 2013, cuando anunciaban estas desinversiones, eran más honestos y decían, bueno, es que hay la disciplina fiscal, tenemos que ganar dinero. No, lo lógico, no son las manitas de la caridad quien gana dinero, eso es muy lógico. Lo cual nos aboca a una caída rápida de la producción de petróleo. Que esto empieza a asomar tímidamente en los informes oficiales, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, que pone ahí como 2 escenarios y, bueno, dependiendo de cómo de gorda sea la desinversión en los próximos años, nos vamos a encontrar que de aquí al 2025, o sea, de aquí 3 años, la producción de petróleo puede ser entre un 20 o un 50% inferior a lo que es ahora. Bueno, cuando fue el máximo el 2018. Que son caídas salvajes. Para que se hagan una idea, cuando la crisis del 2008, que todos recordamos con cierto terror, el consumo de petróleo cayó un 4%. Para hablar de estas cifras tan grandes tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, cuando el consumo de petróleo cayó un 20%. Aquí estamos hablando de un 20 o un 50%. La producción de petróleo ya ha caído un 4%, y teniendo en cuenta el clima de desinversión, la imposibilidad de la OPEP de aumentar más la inversión, en general la volatilidad de precios y, evidentemente, lo que está pasando con Rusia, la perspectiva es que vamos a ir siguiendo un descenso. Ya la OPEP empieza a reconocer que seguramente caeremos alrededor de un 30%, o sea, un 50% más que una Segunda Guerra Mundial, para el 2030. Yo creo que vamos a caer antes. Primer problema. Segundo problema, pues el carbón no está mucho mejor. Y el carbón es una fuente de energía muy importante, la segunda de importancia. Aquí no lo usamos tanto, pero se utiliza mucho en China, que por cierto es donde hace las cosas que compramos aquí, o en la India, o en Estados Unidos, para producir electricidad en muchos países. Y el carbón dice que ya no sube más. Está oscilando, puede ser que el pico final sea un pelín más grande de lo que es la producción actual, pero ya está llegando a las boqueadas. Vaya. Segundo problema. El gas natural aún no ha llegado al máximo, pero no queda nada para llegar al máximo. Y de hecho, a nivel de suministro para Europa ya llegó al máximo. Está muy cerquita ya le queda muy poquito para a nivel mundial estar en los niveles máximos que siempre tendrá. Tercer problema. Y ya, como remate y colofón, la gran solución, la energía nuclear, el pico de extracción de uranio fue en el año 2016, ha sido el más temprano de todos, y ha caído ya un 24%. Las minas de uranio tienen siempre muy mal comportamiento, el uranio es un elemento muy pesado, en la Tierra sus características geológicas hacen que las minas se comporten de esta manera, y yo no sé qué narices de renacimiento nuclear vamos a tener si no tenemos uranio, porque está cayendo muy deprisa. Cuarto problema. Recuerden en todo caso que aquí lo que estamos hablando son decenas de producción, es decir, se llega al momento de máxima producción y a partir de aquí empieza una curva de descenso que va a depender de muchos factores. Los geológicos, que en principio dicen un descenso relativamente lento, luego los económicos, que se retroalimentan con el hecho de que hemos construido una sociedad que necesita crecer porque si no, no va bien, y problemas sociales, guerras, revueltas, etc. Bueno. Pero en principio es un proceso que bien pilotado debería ser lento. Entonces, esto a mí me recuerda cuando yo era niño y volvíamos a casa después de hacer un examen, mi hermano mayor, que es muy guasón, siempre nos decía, ¿cómo habéis hecho el examen? ¿Bien o como siempre? Bueno, pues en el caso de la gestión de este problema, pues tenemos dos opciones, hacerlo bien o como siempre. ¿Cómo creen que lo estamos haciendo? Pues como siempre. Y eso nos lleva a la situación de cuál es el problema actual. Tenemos una colección de problemas absolutamente abrumadora ahora mismo, tenemos una clara aceleración de los problemas que vienen marcados por todo lo que se indicaba antes, la tendencia de largo alcance, y ahora en el corto plazo vamos a tener un montoncito de problemas bastante chungos, que se nos están apilando uno detrás de otro. Evidentemente, lo que más está condicionando ahora mismo, sobre todo en Europa, es la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Una guerra de agresión. Yo no entro a valorar qué razones puede haber tenido Rusia, evidentemente algunas razones tenían que podían ser legítimas, pero siempre una invasión es algo ilegítimo completamente, no tenía ningún derecho Rusia a hacer lo que ha hecho.
Y resulta que cuando ha invadido Ucrania pues nos hemos dado cuenta de que dependíamos a nivel de Europa, no el caso de España. Dependíamos muy fuertemente de las materias primas baratas de Rusia y resulta que Rusia es un gran país que tiene una agenda propia y no es precisamente pues, el alariz de la democracia, ¿no? Y es capaz de invadir otro país pues, para defender sus intereses. Interesantemente, Rusia es el único país del mundo que ha reconocido que su producción de petróleo y de gas ya solo puede caer. Es el único país que ha reconocido su pico del petróleo y su pico de gas. Es el único que lo ha hecho. Y evidentemente Rusia sabe que este es el momento que más fuerte va a ser de lo que le queda de historia y es por eso que ha tomado las decisiones que ha tomado probablemente. Controlar el acceso al Mar Negro y de aquí al Mediterráneo, controlar la zona este de Ucrania y intentar desactivar pues, su posible enemigo potencial a las puertas en una época que saben que va a ser muy turbulenta. Porque la época se está empezando a poner muy turbulenta. Y aquí estamos muy centrados en el problema de la guerra de Ucrania y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en el resto del mundo, porque en el resto del mundo hay problemillas que están todos muy asociados al problema actual. Las tres grandes crisis de corto alcance que ya tenemos sobre la mesa en este momento son la del gas, que de esta no he oído hablar mucho, está muy asociado en el caso concreto de Europa con la interrupción del suministro de gas. Rusia ha cortado completamente el suministro de gas a Europa. Europa dependía de un 40% del gas que llegaba de Rusia. No hay manera humana de sustituirlo, la cantidad de gas que llegaba de Rusia era inmensa, 175.000 millones de metros cúbicos al año, solamente para la Unión Europea. No hay posibilidad de cubrirlo con ningún productor que pueda exportar hacia Europa. Pero teníamos esta tendencia, 40% del total del consumo, 45% de las importaciones de gas, 30% de gas de petróleo y un 45% de carbón, que la Unión Europea sigue consumiendo carbón. Tenemos el problema del gas. El problema del gas se retroalimenta, en el caso de la Unión Europea, con el problema de la electricidad. Estamos hablando de que vamos a poner un montón de sistemas renovables, pero una cosa que no nos han contado es que los sistemas renovables, aparte que hay limitaciones materiales, dependen de materiales que no son abundantes, tienen unos costes energéticos que ahora están empezando a emerger con la escasez de materias primas, que también comentaré ahora a continuación. Bueno, pues el problema que hay es que realmente las energías renovables no pueden producir toda la electricidad porque requieren de algún sistema que sea capaz de entrar y salir rápido tanto como entran y salen las renovables. Porque si no se generan inestabilidades y otros problemas. Solo hay dos tecnologías de las que se llaman inerciales, despachables, de las que pueden dar una respuesta rápida a la potencia que uno quiera, que valen para esto. La energía hidroeléctrica y los gases de ciclo combinado, las centrales de gas de ciclo combinado. La hidroeléctrica, estamos en medio de una sequía del copón, también en Europa. El Rin baja tan bajo que no podemos pasar las barcazas de carbón porque querían quemar más carbón. El Loira ya no llega al mar, el Po ya no llega al mar. Y claro, evidentemente la electricidad está muy resentida. Pues estamos quemando gas como nunca. En España en este verano se ha quemado el doble de gas de lo que se quemaba normalmente. Simplemente para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Y en Alemania y en el resto de Europa, parecido. Hay un problema gravísimo con el gas que implica un problema gravísimo con la electricidad. En países que no consumen tanto gas, que no están tan adaptados, lo intentan hacer con el carbón. El problema del carbón es que las centrales son lentas y las tienes que tener encendidas todo el rato para ver en qué momento las necesitas, por lo cual es más caro. Y aún así a veces no puedes dar respuesta. Es por eso que desde hace meses en China, en la India, en Sudáfrica, tienen apagones rotatorios, aunque ustedes seguramente no han oído hablar de esto. Les cortan la electricidad en las diversas regiones a diversas horas del día. Que por cierto, esto es lo que nos va a pasar a nosotros seguramente este invierno. Porque es una manera de economizar electricidad. Pero también vendremos a esto de aquí un momento. Estos son los países que dependen del carbón. Australia, que es uno de los grandes exportadores de carbón, ha limitado las exportaciones de carbón después de que empezó a tener apagones en Sydney y tiene un montón de energía fotovoltaica. Pero es que no le vale. Y no puede permitir que el carbón se exporte y están limitando las exportaciones. Segundo problema actual. Tercer problema actual, la crisis del diésel. Resulta que estas otras cosillas, yo les comenté que el petróleo crudo convencional llegó al máximo en 2005 y que se había mantenido estancado y ahora empieza a caer, que se habían metido otras cosas para sustituirlo. Estas otras cosas no van tan bien para hacer diésel. Podrían más o menos tirar si se hubiera invertido en refinerías, pero tampoco se ha invertido en refinerías porque tampoco se iba a aprovechar la inversión. Con lo cual hará falta diésel en el mundo. Eso es un tema que yo llevo hablando 10 años porque se veía venir en la prueba de química simplemente. Y ahora mismo tenemos que en el año 2015 se tocó el máximo de producción de diésel, desde el 2018 baja y ha bajado ya un 15%, bueno, hasta el año pasado. Ahora cuando revisamos las cifras de este año veremos dónde estamos, pero me temo que estamos todavía más abajo.
Con lo cual, resulta que falta diésel en todo el mundo. Si van mirando las noticias fuera de Europa, se van a encontrar que hay un montón de países en el mundo, yo tengo contabilizados una 50, y no países de estos que no nos importan un bledo, países de cierta importancia, donde están teniendo problemas de falta de combustibles, falta de diésel, falta de queroseno, porque cuando no hay suficiente diésel se mezcla con el queroseno y entonces falta combustible de avión, y falta de alimentos, porque claro, la falta de diésel repercute en la extracción en las minas y repercute en los campos. Encima falta gas, falta fertilizante, con lo cual hay un problema alimentario impresionante a nivel del planeta, tampoco se habla, como si esto no pasase. Hay más mundo más allá de Ucrania, están pasando más cosas más allá de Ucrania, ya empezaban a pasar el año pasado, antes de que viniera la guerra de Ucrania, y evidentemente se van a agudizar. En el caso concreto de Europa, en este momento, falta 1,5 millones de barriles de diésel cada día. Y eso que estamos importando de Rusia como nunca antes en la historia. Con lo cual, cuando dejemos de importarnos, es lo que va a pasar. Eso representa como el 25% de todo el diésel que se consume en Europa. En el norte de Alemania falta diésel ahora mismo y se trae desde el sur. Austria está tirando de las reservas estratégicas del Estado porque ya no tiene suministro de diésel. Croacia igual. En Bulgaria se están imponiendo ya racionamiento de combustibles. Esta es la gran crisis que se nos viene encima de la que nadie habla. Una crisis que puede pagar camiones, coches, maquinaria. Y nadie habla de esto, pero es una crisis que ya está afectando a todo el planeta. Y esto es un cuadro de la situación actual. Les había dicho, ¿qué va a pasar en Europa este invierno? Pues la cosa va a ser muy complicada. Tenemos Francia con la mitad de las centrales nucleares paradas, 14 de ellas por un problema de corrosión, otras 17 porque las están recondicionando para darles una nueva vida. Tienen el pequeño problema de que falta uranio, pero esto nadie lo habla. Y Francia producía el 72% de su electricidad utilizando centrales nucleares, con lo cual ahora mismo pues, le falta como el 36% de lo que consumían. Que lo están importando masivamente de Alemania mientras Alemania tenga gas. Pero no va a ser para siempre. Hoy leí una noticia que se aparece de Pepe Gotera y Otilio, que es los planes de este invierno de Francia para garantizar el suministro eléctrico pasaban por importar electricidad del Reino Unido. Los planes del Reino Unido para garantizar su suministro eléctrico este invierno pasaban por importar electricidad de Francia. Esto es real, ¿eh? Es decir, entonces yo diría, va a pasar algo, ¿no? Aquí. No es dos personas que se caen desde de un edificio y dicen, bueno, no te preocupes, yo te agarro a ti. Lo que va a pasar nadie se lo imagina. Es tan increíble lo que va a pasar que excede incluso mi capacidad de imaginación y mira que tengo mucha. Lo que va a pasar este invierno es absolutamente inenarrable. Y por desgracia lo vamos a ver. España está mejor situada, está mejor suministrada de gas, porque tenemos muchas plantas de regasificación que se hicieron para ayudar a las constructoras después del pelotazo último, esto no lo digas muy alto, pero es así. Pero ahora son útiles estas plantas de regasificación, y como no tenemos mucha conexión ni con Francia a nivel eléctrico ni gasístico, pues tampoco nos pueden chuparlo todo. Con lo cual, vamos a estar un poco mejor, pero los precios se van a disparar, el precio del gas se va a disparar. Y la situación se está poniendo muy mal, muy mal. Yo, por ejemplo, hablando de una cosa más personal, el otro día me enteré que el Instituto de Ciencias de Mar, que es un instituto muy grande y tenemos muchas máquinas y gastamos mucha electricidad, en el mes de julio nos ha llegado una factura que es como 5 veces la norma. Y a estos precios tendríamos que cerrar el instituto, no podemos mantenernos. Ha habido un problema con el contrato, ahora se va a negociar, yo espero que más o menos la cosa se reconduzca, pero esto nos da un poco el pulso de la situación. Y supongo que mucha gente pasa por situaciones semejantes. Y el gas va a duplicar su precio este invierno. Y la electricidad, pues no sé dónde se va a ir. Y eso que en España todo está topado. Vamos a un invierno muy duro. En el Reino Unido se está planteando que la gente pues, tiene que decidir si quiere morirse de hambre o de frío. El alcalde de Londres ha salido diciendo que no van a tener que elegir, van a hacer las dos cosas. Y se dice con una frialdad que a mí sinceramente me pasa. El gobierno británico ha ordenado que no se utilice, que no se cocine ni se ponga la lavadora hasta las 8 de la tarde a la gente en sus casas. Suiza se está preparando ya para apagones rotatorios porque saben que es inevitable. Finlandia también. En Alemania se está discutiendo ya, en Austria también. ¿Se acuerdan de aquello del gran apagón que hablaban el año pasado? Pues eso. Y en Francia ya están diciendo, sale la primera ministra diciendo que, bueno, que se van a tener que imponer restricciones a las empresas y si con eso no hay bastante, se va a imponer a los domicilios. Este es el panorama que tenemos ahora mismo. Es algo que de alguna manera, se puede decir, nos lo hemos buscado. Hablemos ahora por fin de las soluciones, que ya me he excedido mucho, porque intentando vocalizar, pues voy demasiado lento.
Uno podría pensar que estamos perdidos. De hecho, yo cuando explico estas cosas que son tan desagradables, pero voy refiriendo datos, cosas que se dicen, no sé qué, mira, esto es en el fondo como cuando vas al médico y te dice que tienes un cáncer. No es una noticia agradable de oír, pero el médico que te lo dice te está intentando ayudar. Y entonces te dice, tenemos un cáncer. O sea, tenemos una situación de salud pues chunga. Pero la podemos curar. La podemos curar. Pero el primer paso para poderla curar, aquí yo lo compararía más con el problema del alcoholismo, es una adicción, es quererte curar. Tenemos una adicción, tenemos la adicción al crecimiento. Cuando uno estudia las situaciones parecidas a las que vemos nosotros en este momento, que son situaciones procolapsantes, son situaciones que favorecen el colapso de una sociedad, y aquí convendría definir qué entiendo yo por colapso de una sociedad. Es una situación en que una sociedad empieza a perder funcionalidades y se degrada a una situación hasta un nivel en el que realmente puede subsistir, o si no es ese nivel muy bajo, simplemente desaparece por completo. Pues bien, cuando una sociedad entra en una situación como la actual, que favorece el colapso, puede acabar colapsando. Conocemos a lo largo de la historia de 26 civilizaciones que han colapsado antes que nosotros, o sea que si colapsamos no quedaríamos en un puesto muy de honor, sería el 27º. La única diferencia es que sea la primera global, puede ser. Pero una cosa que hay que entender es que los colapsos son siempre procesos autolesivos. Es decir, las sociedades eligen colapsar, se hacen daño a sí mismas. Consciente e inconscientemente eligen el colapso. El colapso es un proceso volitivo, es una elección. Y eligen este colapso porque se encabezonan en una idea que es la que les lleva a su autodestrucción. Igual que la persona que está adicta a una sustancia y sigue consumiéndola y sabe que eso la va a matar, nosotros somos adictos a una idea que es la que nos va a destruir si no la abandonamos. Existen a lo largo de la historia ejemplos de sociedades que fueron capaces de reconocer su adicción, cambiaron su idea, detuvieron el colapso y revirtieron la situación. Por lo tanto, esto es posible hacerlo. Hay que tener este pesimismo ontológico o antropológico. Se puede hacer. Pero primero es abandonar esa idea que te está destruyendo. Y en nuestro caso, la idea que nos está destruyendo es queremos crecer infinitamente en un planeta finito. Es tan simple como eso. Y la gente me dirá, pero claro, es que si no hay crecimiento no hay bienestar, no es verdad. Eso forma parte del discurso del sistema capitalista que nos ha vendido la idea de que el bienestar es fruto del crecimiento. El crecimiento en un sistema capitalista puede producir cierto bienestar, no en todo el planeta, pero bueno, eso ya lo veremos también. Pero eso no quiere decir que no haya otras maneras posibles de producir bienestar. Después de todas las barbaridades que les he dicho, quiero que se den cuenta de varias cosas de cómo funciona nuestro mundo que nos indican que la situación quizá no es tan mala como parece. He dicho que faltan alimentos, sí, pero el 30% de los alimentos en este mundo que se producen se van directamente a la basura sin que nadie los toque por cómo funciona nuestro sistema de distribución y de valoración de los alimentos. Tenemos antes bien un problema de distribución que un problema de producción. Les estoy diciendo que nos falta energía, pero resulta que el 40% del petróleo que consumimos en este planeta se utiliza para mover combustibles fósiles, o sea, para mover el petróleo, el carbón y el gas natural. O sea que si de hecho empezásemos a prescindir de estas materias, no tendríamos un problema tan gordo. En países como España, el 25% del consumo de petróleo es para coches, para los 26 millones de coches que hay. Si no tuviéramos coches y los compartiéramos, podríamos ganar fácilmente 10 años. El 30% se destina al transporte de mercancías por carretera. Estamos moviendo, esto pasa en la zona en la que yo vivo. Las patatas de esta cosecha se llevan a Francia y el año siguiente vuelven congeladas, esto es una mierda, para nosotros. Esto no tiene sentido. Hay ejemplos reales de una manzana recogida en Minnesota que viaja a una planta de envasado en Japón para luego volver en barco a ser consumida en California. Estos son el tipo de barbaridades que estamos haciendo que no tienen ninguna falta de hacer. Yo a día de hoy no conozco ningún estudio científico que me diga que hay una fuente de energía maravillosa, renovable de cualquier otro tipo, que sea capaz de mantener todo tal cual. Yo no conozco ningún estudio científico. Hay gente que hace estimaciones, pero verás a ver esos detalles y siempre hay una cierta dosis de, bueno, y pasará cierta magia, cierto proceso tecnológico y tal. Sin embargo, conozco ya diversos estudios que muestran que podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual, incluso quizá mejor, al que tenemos ahora mismo en España. Un nivel de vida, no un estilo de vida, un estilo de vida diferente. Pero un nivel de vida, el nivel de vida que lo define, pues lo define básicamente pues, la alimentación,
el tener un cobijo de calidad, tener educación, sanidad, este tipo de cosas. Esto es lo que define realmente el nivel de vida. Consumiendo la 10ª parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día. Y además que se podría extender a todos los habitantes del planeta. Y esto lo sabemos hacer. Sabemos hacer un tipo de agricultura diferente que no necesite las barbaridades de inyección de energía de la agricultura que estamos haciendo. Sabemos técnicamente hacer un montonazo de cosas. El problema no es técnico. No nos pidan a los técnicos que solucionemos un problema sin solución. Yo a veces cuando empiezo a explicar estas cosas en los institutos, les digo a los chavales, porque las chavalas son más listas, pero les digo a los chavales, digo, ¿vosotros pensáis que todos los problemas tienen solución? Y sí, bueno, las hormonas y, bueno, y toda la ciencia ficción que leen y estas cosas, ¿no? En fin, algunos seguro que leen The Economist. Bueno, el caso es que, sí, no se rían, que yo hace poco di una charla en un instituto y había un pobre chaval que no sé qué dije de las criptos y todo el mundo se puso a mirar a uno que había palmado dinero, en serio, o sea, había palmado unos cuantos miles de euros con las criptos de las narices, ¿no? En fin, bueno, ¿todos los problemas tienen solución? Sí. Bueno, pues vamos a plantear un problema muy sencillo. Digo, ya que me lo resuelva, le voy a dar 100 euros. ¡Wow! Y digo, ¿cuál es el problema? Digo, búscame 2 números pares que cuando los sumes den 5. Hombre, pero no, eso no se puede, pero es que está mal. Digo, ¿por qué? ¿No decís que todos los problemas tienen solución? Digo, esto es un problema matemático muy sencillo. Y entonces alguno dice, hombre, es que cuando sumas 2 números pares te da par y 5 sin par. Digo, es que este problema no tiene solución porque está mal planteado. Digo, pues ahora os voy a dar otro problema mal planteado, hombre. Quiero crecer infinitamente en un planeta finito. A los técnicos se nos está pidiendo, incluso exigiendo, que resolvamos un problema que está mal planteado, un problema que no tiene solución. Y no es este el problema que tenemos que resolver. Hay que mirar hacia otro lado. Hay que mirar hacia el sistema socioeconómico. Hay que reformar el sistema socioeconómico. Yo no digo que hay que destruir el capitalismo, ¿no? Yo creo que lo que digo hay que superar el capitalismo. El capitalismo, en el fondo, ha sido un sistema inflacionario que nos ha hecho crecer muy rápidamente durante las décadas, ha traído cosas buenas, mucho progreso tecnológico y bienestar en algunas partes del planeta y muchas cosas malas. Yo lo comparo siempre pues, al proceso de crecimiento, pues, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? La mejor inversión de mi vida han sido mis hijos. El primer año, un rendimiento del 10%. Yo nunca he tenido un rendimiento tan alto. Pero claro, yo por ejemplo, mi hija, que ahora está a punto de hacer 16, pues ya no crece más, ¿no? Se ha estancado, está madurando, como le pasa a todo lo vivo. Porque en el fondo lo que hemos hecho es un leviatán que no está vivo, que es un monstruo, que es un zombie, es como un cáncer, siempre tiene que crecer. Las cosas vivas llegan a su máximo de crecimiento y maduran, y ahí se quedan. Necesitamos cambiar nuestro sistema económico, necesitamos un sistema económico maduro, un sistema socioeconómico, es un sistema social que no necesite del crecimiento, que es una cosa absurda. Y esto es algo que se puede construir. Pero para poderlo construir, para salir del crecentismo, porque el crecentismo también se sale, lo que necesitamos primero de todo es reconocer que tenemos un problema y reconocer que tenemos que construir la solución. Muchas gracias. Me han dicho que podemos extendernos un poquito más, lo siento porque me has largado un poquito. Sí, bueno, íbamos a abrir un turno de palabras. Desde aquí pedimos que, por favor, a las personas que pregunten o que comenten algo que sean bastante concretas, bueno, que sean turnos de palabra cortiños, porque queremos que fale canta máis xente mellor, vale? Que todo o mundo teña a oportunidade de preguntar o que queira. Se de repente ninguén quere preguntar nada, pois pasamos o micrófono ao que queira botarnos un discurso, pero en principio pedimos brevedade, vale? ¿Tienen futuro las herramientas de batería? Las herramientas de batería. Y los reactores, los mini reactores nucleares de torio y los recursos y los residuos radiactivos. Bueno, aquí tenéis los residuos radiactivos si se calcula en el costo de las centrales nucleares. Sí, a ver, son muchas cosas apiladas, voy a intentar responder lo más posible. Herramientas de batería, quiere decir herramientas comunes que tienen batería, ¿me se refiere a eso? Sí.
Bueno, es como todo. Mira, el gran problema que tenemos con el uso de las baterías, en particular, es el problema del litio. Es decir, el litio hay una cantidad finita del planeta, grande, pero es finita. Pero es que además llegamos a los límites de extracción del torio. El torio, igual que el resto de materias primas, llega a un máximo de extracción y luego empieza un proceso de declive que se alarga mucho tiempo, ¿vale? Pero creo que ya no puedes producir más por año, sino más bien al contrario, produces menos. Aún no hemos llegado al máximo de producción del litio, pero llegaremos. Aparte está todo el consumo energético que implica, y es que a día de hoy la extracción de materiales se hace toda utilizando combustibles fósiles. O sea que es que aquí hay un problema importante, que cuando bajan los fósiles baja también la extracción. A priori, la utilización de herramientas, patinetes, sierras eléctricas que tienen baterías relativamente pequeñas, es algo que es relativamente manejable, ¿no? Vimos en todo caso que estamos hablando de sustancias. El litio es una sustancia peligrosa, difícil de gestionar, también tiene problemas de toxicidad, etc. Con lo cual no queda claro si va a haber un sistema macroindustrial que sea capaz de mantener la producción de eso. Pero a priori, desde el punto de vista de la sostenibilidad, por lo menos a corto plazo, porque ya hablaremos a largo plazo, sí que podría haber algún tipo de salida, por lo menos durante unas décadas, en esa dirección. Hablemos de la energía nuclear. Ha dicho los mini reactores de torio, y es que las dos cosas a la vez no son mini reactores o reactores de torio, son dos cosas diferentes. El tema de los mini reactores o reactores modulares es una cosa que se ha planteado sobre todo en Francia para este problema que he dicho de mantener la estabilidad de la red, y la energía nuclear es la menos graduable de todas, ¿va? A piñón fijo. Se puede dar un poquito, pero poca cosa. Entonces la idea para poder dar respuesta a estas necesidades cambiantes es tener muchos reactores pequeñitos, y entonces básicamente los utilizas o no los utilizas en función de la demanda. ¿Cuál es el problema? Que un reactor tarda un día o dos en ponerse en marcha. Entonces, o los tienes siempre en marcha y van gastando, o los tienes apagados y cuando los quieres poner en marcha no reaccionan suficientemente rápido. Además, genera muchos problemas de gestión. Es decir, si ya la economía de un reactor nuclear es mala y está utilizando economías de escala, hacerlo más pequeño empeora la economía y además complica mucho, por sobre todo, el tema de la gestión de los residuos. Reactores de torio. Los reactores de torio se venden como si esto fuera algo nuevo. Es una tecnología con la que llevamos experimentando desde los años 40 del siglo pasado. A lo largo de la historia se han hecho unos 12 reactores experimentales o semicomerciales de torio. De neutrones rápidos, que es la misma tecnología que se utiliza con el torio, con variantes, ¿eh? Porque hay mucha cuestión técnica aquí, pero básicamente la tecnología principal, digamos, la troncal, es la de neutrones rápidos, ¿no? Los reactores de neutrones rápidos son mucho más complejos, costosos y peligrosos que los reactores de neutrones térmicos, que son los convencionales. Un reactor de neutrones térmicos, neutrones que van más lentos, la cantidad de uranio que se pone enriquecido es muy pequeña, es de un 5% normalmente, y lo peor que te puede pasar es que si tienes una reacción descontrolada, pues produces mucho calor, se te funden todas las barras y tienes un problema de fusión del núcleo, que se llama. Ya está. Tienes una especie de lava radiactiva que luego para limpiar aquello es impresionantemente difícil y demás, y ya está. En un reactor de neutrones rápidos está siempre justo por debajo de la criticalidad. Si tienes un incidente, aparte que tienes estos problemas de qué sustancia utilizas para moderar, típicamente sales fundidas y demás, que es corrosión, hay un montón de historias, pues si tienes un accidente puedes alcanzar la criticalidad, es decir, que puedes tener una bonita explosión termonuclear. De hecho, con la normativa vigente en Europa, este tipo de reactores como el que están trabajando los chinos ahora mismo no se puede hacer, contradice lo que se llama técnicamente un punto de vacío negativo, y esto no se puede hacer. No se puede hacer porque es que el riesgo que hay es que si se te jode todo bien. O sea, es como si hubieras tirado una bomba atómica allí, ¿vale? Este tipo de tecnología, como digo, no es nueva. Los problemas técnicos que tiene no se han resuelto. Yo creo que se puede seguir investigando, por supuesto, pero vamos, está lejísimos de llegar a una solución. Parecido, le digo, con la fusión. No es tan peligrosa como los reactores de neutrones rápidos, pero no estamos ni de lejos resolviendo los problemas técnicos y además es muy probable que nunca se puedan resolver, ¿vale? Y la última cuestión que me ha planteado usted, porque me ha planteado muchas seguidas, es el tema de los residuos nucleares. El tema de los residuos nucleares plantea un problema de contención a largo plazo, típicamente la escala de las decenas de miles de años, y el problema es que se consume energía para la gestión y cada cierto tiempo además hay que renovar con las contenciones porque muchas de las sustancias radiactivas no solamente son radiactivas, sino que además suelen ser tóxicas y corrosivas. Entonces da igual donde las pongas, se te acaba, el bidón donde las tienes puestas pues se te acaba jodiendo porque te lo comen y acaba saliendo, muchas son solubles en el agua, es una cantidad de problemas impresionante. Entonces, bueno, lo de la gestión de los residuos nucleares va a ser una cosa muy divertida que creo que nuestros nietos y los suyos, o sea, los nietos de los nietos nos lo van a agradecer. Es un problema bastante complicado, pero bueno, ya bastante tenemos con lo que tenemos ahora.
Hola Antonio, te di las gracias muchas veces en Twitter y me alegro mucho de podértelas dar ahora personalmente. ¿Tienes quien te ayude? Me refiero en tu trabajo específico, porque ya sé que antes estaba Pedro Pietro, que ahora se jubiló, Sí. Arechavala, en tu trabajo específico, que requiere muchos conocimientos. Y luego, en el Senado, hablando de ayudas, le dijiste a sus señorías que ni tú ni nadie puede afrontar lo que viene, que para eso está en España, por ejemplo, el CIEMAT. ¿Y qué Sí. pasa con el CIEMAT? A mí ya me gustaría saberlo. Bueno, yo hay una cosa que creo que ha pasado, que está pasando, no sé, yo como que soy de naturaleza tozuda, ¿no? Quizá por hecho de ser leonés, no sé. Yo he seguido para adelante porque yo estaba convencido de lo que estaba haciendo y entonces una cosa que he ido pasando con el tiempo, y sobre todo pues ya últimamente, con también la mayor exposición mediática, el hecho de haber ido al Senado y todas estas cosas, a mí ahora mismo me contacta mucha gente que trabaja en muchos sitios, que me cuentan cosas que no se atreven a decir. Porque yo la suerte que tengo respecto a otras personas, claro, yo creo que tengo dos suertes. Una, que tengo unos conocimientos técnicos, una base de conocimientos técnicos que me permiten entender cosas que, claro, que si no los tienes pues es mucho más difícil, obviamente. Y la otra cosa es que tengo independencia. Porque yo realmente además mi trabajo principal es la oceanografía por satélite, yo tengo contratos que consigo con la Agencia Espacial Europea, ellos están contentos con el trabajo que yo hago y no dependo de ninguna institución española, con lo cual, claro, esto también ayuda un poquito. ¿Vale? Pero claro, también eso implica que tengo que trabajar el doble, claro, tengo que trabajar durante el día en mi trabajo convencional y por la noche, pues lo que sea, a ratos, y bueno, la gente que me sigue se ha dado cuenta que últimamente tengo descuidado el blog, ¿no? Eso en parte es porque acabo de escribir un libro, pero en parte también es porque últimamente, por ejemplo, escribo ensayos en contexto de acción con Juan Bordera, o sea, hago otras actividades, muchas entrevistas y demás, porque yo creo que hemos pasado a una fase diferente. En todo caso, tengo 2 o 3 posts que quiero sacar por narices y sí por muy muertos, o sea, aparte toda la batería que tengo de los posts que me envía Bimesport, que son la hostia, que son buenísimos, que tengo 5 guardados, claro, me van a matar por el tiempo, porque tienes razón, tengo que sacarlo ya. En fin, sí, a veces me siento un poco solo, pero es igual, es decir, yo esto también lo escribí una vez en un post, ¿no? Yo he venido aquí a perder. Entonces, yo lo sabía cuando entré, o sea, yo además quería decir de todo. Ayer estuve en el Parlamento de Cataluña, que tuvimos una audiencia, tuvimos una comparecencia de 6 científicos, de los 9 que firmamos un artículo sobre los riesgos de la eólica marina, en el caso concreto del Mediterráneo, pero muchas de las cosas que explicábamos en ese artículo serían extrapolables, por ejemplo, a los macroproyectos que les quieren plantear aquí. Y a raíz de este informe, que es un informe que nosotros trabajamos en el Instituto de Ciencias del Mar, y la gente con la que yo firmo ese artículo, algunos llevan 30 y 40 años trabajando en esa zona, conocen perfectamente la biología, describimos los problemas. O sea, en vez de tomarlo como se lo tomaron como una agresión, un ataque, la empresa tendría que estarnos agradecida porque le hemos identificado los problemas y así le podemos ayudar a resolver. La cantidad de cosas que se nos han dicho es alucinante. Yo como ya estoy acostumbrado, no, a mí, yo de vez en cuando viene algún tío, me chorrea en Twitter y tal, y cuando ya lleva 10 o 12 insultos seguidos, digo, ¿sabes qué? Pues te vas a tomar por saco, o sea, fuera. Y me ves igual, o sea, la cantidad de imbecilidades que me llegan a decir, pero claro, para mis compañeros que no están tan acostumbrados, y aquí entra otro problema. La mayor parte de la gente que estamos trabajando en el ámbito de la investigación nos sentimos cómodos, pues básicamente, pues hay que entenderlo, o sea, somos gente que hemos dedicado nuestra vida al estudio y además implica además un gran esfuerzo y sacrificio personal y eso tampoco te ayuda a cultivar lo que digamos son tus habilidades sociales. Y algunos de aquí han visto la serie esta de The Big Bang Theory, pues yo el Sheldon conozco unos cuantos de estos, ¿no? Y los que son mejores son tipo Leonard, o sea que bueno, esto es lo normal, ¿no? O sea, que yo soy un poco tipo Leonard, ¿no? Bueno, esto es lo normal. Entonces, claro, es muy jodido, ¿eh? Salir ahí fuera, hace mucho frío ahí fuera, ¿eh? Hace mucho frío. Y cuando además tú empiezas a contradecir ciertas ideas del poder económico, pues es todavía más frío. Y entonces hay que tener la piel muy dura, o la cabeza muy dura, como es mi caso, y para seguir allí, porque realmente es que a mí me ha pasado con mis compañeras, digo, no, tranquilas, no pasa nada, no sé qué, pero es muy desagradable, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, con esto, nos llegaron a insultar en un programa de radio diciendo que tendríamos que pedir perdón y de rodillas a Lourdes por lo que habíamos hecho. Un impresentable, en fin. Ayer en el Parlamento, los representantes de 2 partidos políticos básicamente nos dijeron que teníamos un perfil activista y que teníamos una serie de ideas preconcebidas antes de haber hecho los estudios y no sé qué.
cuando llevábamos 1 hora y media hablando de pues, la ecología de las larvas de la merluza, el tema de los organismos sésiles, la estratificación, los efectos sobre la columna de agua, efectos de contaminación acuosa, o sea, un montón de datos técnicos, No, es que vosotros tenéis una posición activista y visto una decisión de partido y tal. Vale, nosotros, que somos funcionarios públicos, que se supone que estamos ahí para hablar por el bien común, estamos sesgados. La empresa, esa no, esa es inmaculada y prístina, anda ya. Bueno, pero este es el problema del nivel de discusión, y estoy seguro que aquí en Galicia pasa algo parecido, es que no tengo ninguna duda, vamos. No pasa nada, esto es normal. ¿Qué hace el CIEMAT? Bueno, el CIEMAT hace cosas. Yo tampoco quiero criticar al CIEMAT, es decir, el CIEMAT yo sé que ha habido gente que ha intentado hacer cosas, pero es que en diversos organismos públicos españoles y catalanes ha habido gente que ha hablado de estas cosas y poco a poco han ido dejando de hablar de ellas públicamente, pero he visto informes tanto del CIEMAT, de la IDAEA, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, o por ejemplo en Cataluña, del ICAEN, el Instituto Catalán de la Energía, que hablaban de estas cosas abiertamente hace 10 años. Ahora no se habla, no es por casualidad, obviamente. Y yo tengo contacto con gente en algunos de estos sitios que me dicen, no, es que estamos todos contigo. Entonces también eso a mí me da un poco de ayuda, porque digo, bueno, por lo menos digo, vale, yo soy la cabeza visible, pero que vayan con cuidado porque hay mucha más gente detrás de lo que parece. Y entonces algún día, pues los técnicos, la gente buena se va a cansar y va a empezar a decir la verdad. Y si la gente de Red Eléctrica hablara, pues... en fin, esto es lo que hay. Hola, yo quedé muy deprimido leyendo Petrocalipsis, pero no me hizo mucho daño porque me dedico a los residuos desde hace muchísimos años, he hecho proyectos de reciclaje en medio mundo y eso es muy deprimente, ¿no? Quería comentar solamente una cosa. La única alegría que me dio a mí mi trabajo, que es ajena, no la hice yo, es la eliminación del tetraetil plomo como antidetonante en los combustibles. Hace 20 años la OMS declaró erradicada en el planeta el saturnismo, que es un mal en el cerebro de lactantes que estaba relacionado con la contaminación por plomo. Eso ha desaparecido. Yo soy químico, he analizado muchas cosas y tal. Ahora ya, aunque aparece entre los metales pesados que aparecen en todas las legislaciones, debería desaparecer porque no existe ya. Y si quieres, pues podríamos hablar también de la capa de ozono, para decir las pocas cosas positivas. Todo lo demás es para pegarse un tiro, ¿no? Quiero decir que la depresión de tu libro cayó en un terreno ya abonado, ¿no? Y después quería decir otra cosa, que es dos cosas, ¿eh? Te dejo la última, que es ontológica para el final. Antes, creo que hay un error estratégico, en algunas cosas que tú dices, porque creo que no es tanto el problema de la energía, sino, o sea, una central nuclear es un punto. Necesariamente debe moverse esa energía. No hay otro remedio y por lo tanto tiene todos los problemas que tú acabas de decir. Pero la solar o la eólica, no. El viento está en todas partes, el sol está en todas partes, etc. ¿Cuál es el problema de eso? La centralización que viene con eso. ¿Por qué la eólica ahora ha crecido? Pues por un problema, una ventaja técnica que ahora puedes poner álabes de 30 y tantos metros, pero nada más. El problema es esencial, que es el capitalismo. O sea que al final voy a confluir contigo. Y ya acabo, la ontológica. A mí me gusta mucho la termodinámica. Yo creo que tengo una duda, Creo que la Tierra no es un sistema finito, pero no es un sistema aislado. Por lo tanto, empleando la segunda regla de la termodinámica, creo que igual hay que ser menos pesimistas en esa visión tan terrible. Gracias. Déjame que te diga varias cosas, tampoco has contado ninguna pregunta, pero comentando sobre tus comentarios, ¿no? Claro, si eres químico yo te entiendo, estamos contigo, ¿no? Muchas veces, yo cuando digo, a veces hago charlas y digo, esto es como la asociación de picoides, ahora mismo soy picoide, tal, la verdad. Llevo 4 horas sin llorar y tal, no, bueno, en cualquier caso. Bueno, problema de contaminación química y bueno, sí, también daría para hablar mucho porque hay mucha cosita que nos hemos dejado por el camino, ¿no? Los flatatos, los plásticos, hay muchísima cosa. De todo caso, de las cosas que has comentado, la Tierra no es un sistema aislado, pero está cerca de serlo porque básicamente la radiación que recibe del Sol
se balancea bastante por la radiación que remite al espacio. De hecho, no están balanceadas porque ahora por eso el planeta se va calentando hasta que llegamos a una temperatura de equilibrio. Si nosotros absorbiéramos más flujo y no lo volviéramos al espacio, lo que haríamos sería incrementar el calentamiento todavía más, con lo cual al final tienes que encontrar un equilibrio de algún tipo, ¿no? Pero yo con respecto al tema de la energía renovable y que el problema está en la concentración, yo de hecho escribí un artículo para una revista que se llama Sobre Energía Inventaria, que yo te lo recomiendo porque además creo que encaja perfectamente con lo que dices, que se llamaba energías vivas versus energías muertas, ¿no? Y es que es un poco eso, o sea, una parte grande de ineficiencia de la renovable es ir a lo macro, a la concentración que es ineficiente, para llevarse corriendo la energía hacia Madrid, que es el centro de producción, el centro de consumo, etcétera, etcétera, que es el esquema fósil. Intentamos fosilizar la energía renovable y por tanto en el camino pues tenemos mucha ineficiencia, en cierto modo la matamos, ¿no? En cualquier caso, las renovables tienen límites también, ¿eh? O sea, al final el problema es que las renovables, por supuesto, son parte de la solución. La renovable no solamente la eléctrica, la otra renovable también. Lo que hay que hacer es reducir la escala, hacer una escala que realmente sea conmensurable, que sea manejable. Con lo que estoy de acuerdo es con el tema del pesimismo. O sea, yo creo que de hecho, a mí me hace gracia a veces cuando dice la gente, bueno, es que ¿no? Planteas un escenario pesimista y tal, porque esto se acaba, y digo, ¿y a ti esto te parece normal lo que está pasando ahora? O sea, cuando sale alguien y dice, no, morirán millones, literalmente, morirán millones de británicos este invierno de hambre o de frío. Y yo le dice, no, de las dos cosas. Y jo. Digo, ¿pero qué narices es esto? O sea, es que estar bien adaptado a un sistema profundamente enfermo es estar enfermo. O sea, yo creo que justamente aquí nos da la opción de construir una cosa diferente. Y realmente, para las cosas que os mantienen con vida y las cosas que os mantienen contentos, o sea, yo pienso en mi vida, ¿qué necesito yo? Yo necesito básicamente pues el cariño de la gente que me quiere. Es lo que yo necesito. Poder comer cada día, poder dormir cada día, tener un techo, tener algo de ropa, tener sanidad y educación para mis hijos y si acaso alguna caña con los amigos. Poca cosa más. Yo no necesito mucho. Yo no sé lo que necesita el resto de la gente, pero yo no necesito más que esto, realmente. Necesitar. Entonces, yo creo que eso se puede hacer. De hecho, yo creo que eso es mucho más fácil de lo que creemos. Pero estamos tan metidos en esta droga. Yo, por ejemplo, con respecto al tema del colapso, una metáfora que a veces pongo, ¿no? El tema del colapso, de que hay gente que se pone en plan muy tremendista y tal. Vamos a colapsar. Y el colapso es parecido a que tú estés en medio de un lago y saltes cogido a una piedra enorme que pesa un montón, ¿vale? Entonces, claro, la piedra te arrastra hasta el fondo. Pero no estás atado a ella, la estás cogiendo tú con las dos manos. Y dices, claro, es que me voy a ahogar, es que es inevitable que me ahogue. Y suéltala, hombre de Dios, suéltala ya. Y entonces, bueno, claro, si la suelto, bueno, pues luego hay opciones. Y dices, es que esto es muy tonto, pero imagínate que en medio de una piedra fuera una enorme pepita de oro. Es esto lo que nos pasa. No la queremos soltar. Porque ciframos en un metal, en el fondo, con buenas propiedades químicas, nuestro bienestar, cuando en el fondo nos arrastra inevitablemente al fondo. Entonces, lo primero de todo es vivir. Si no vivimos, ¿para qué queremos ese oro? Que está bien para muchas cosas, pero no está bien para todo, y es lo para comer, ¿no? Pues yo creo que este es el problema que tenemos. Entonces, estamos tan obsesionados con tener aquel oro que nos vamos a dejar arrastrar hasta el fondo como unos idiotas. Cuando nada nos ata a él, cuando podemos simplemente separar los brazos y abrazar el mundo. Funciona. Buenas tardes. Creo que todos los que venimos aquí más o menos venimos con los deberes hechos, con la conciencia concienciada. Pero yo escuchando pensaba, y hablo muchísimo con mi sobrina Begoña, en el estallido de las grandes ciudades. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se conciencia a toda una millonada de gente en medio mundo que considera que vivir como viven no es que si se puede o no se puede, se debe? ¿Cómo se hace? Porque yo ahora, esta noche seguro, soy panadero. Ya por mi profesión no duermo mucho, pero esta noche dormiré menos. Con la última factura que me vino de Fenosa del mes de agosto, no dormí nada 2 noches. 3.442 euros. ¿Qué gastabas antes? 1.500 euros de tasa de gas. Sí. ¿Qué gastabas antes? O sea, 3.000 y pico. ¿Cuánto gastabas antes? 1.500 euros. O sea, se te ha duplicado. Sí.
triplicado. Ha triplicado. Triplicado. Entonces, lo que me da miedo son los estallidos sociales. Hay gente que prefiere morir antes de renunciar a nada. Aquí los que estamos más o menos estamos concienciados. Se pueden buscar soluciones, hablar de lo divino y lo humano, pero la verdad es la realidad. ¿Cómo se gestiona? Pues mira, es muy interesante y muy oportuno, y te agradezco mucho que hayas hecho esta pregunta. Yo una de las cosas que insisto siempre mucho es pedagogía, porque es lo que yo más hago, porque yo creo que es importante que la gente conozca y comprenda. Cuando la gente comprende es mucho más fácil que tenga una reacción más lógica. Pero bueno, yo una de las cosas que también creo que son importantes tener en cuenta es aquella frase que dicen que la historia no se repite pero rima. Y entonces, si queremos saber qué va a pasar con las ciudades en una situación como esta, tenemos que mirar qué ha pasado en otras situaciones de colapso. Y tenemos algunos bastante bien documentados, como por ejemplo fue el colapso del Imperio Romano. Entonces, cuando empezó a dejar de haber alimentos, en las grandes ciudades, en particular en Roma, pero tenemos procesos parecidos en otras ciudades, la gente de manera natural se fue moviendo al campo. No fue un proceso sencillo, a veces hubo revueltas, a veces hubo problemas y demás, pero la gente suele tener tendencia a colaborar más de lo que parece. En este momento tenemos varios casos de países que han colapsado, de hecho muchos, lo que pasa es que la mayor parte de ellos nos importa un bledo, por ejemplo Yemen o Sudán del Sur o demás, nos la pena, nos están machacando militarmente, a nadie le interesa y ya está. Pero por ejemplo, pensando en países que lo han hecho de otra manera, digamos que han colapsado, pero de otra manera, pues tenemos el caso de Líbano y más cercanamente pues el caso de Sri Lanka, ¿no? Y en estos países, evidentemente, cuando se producen estos procesos, hay gente que evidentemente es malvada, hay gente que es criminal y no sé qué tal, pero la inmensa mayoría de la población, y eso pasa siempre, colabora. Si no hay alimentos es más chungo, ¿eh? Porque claro, yo, por ejemplo, muchas veces yo soy padre y si yo no tuviera para de comer a mis hijos no sé lo que sería capaz de hacer, evidentemente, como cualquiera, ¿no? Pero, en general, lo que tiene tendencia a pasar es que la gente coopera mucho más. Y coopera, incluso desde un punto de vista egoísta, es lo mejor que puedes hacer. Porque es que nadie es siempre todopoderoso para poder controlar una situación. Entonces, al final, lo que mejor garantiza tu supervivencia, pero la gente no lo hace tan racionalizadamente, es más, lo llamamos los genes en realidad, tenemos la tendencia a colaborar. Entonces, en los procesos de colapso te das cuenta de que la gente colabora mucho más de lo que parece, ¿eh? Eso no quita que siempre haya algunos mamones, y eso no quita que no pueda aparecer señores de la guerra. Y entonces, los riesgos más grandes que tenemos a nivel de organización social para los próximos años es, en casos de situaciones de degradación rápida, que no creo que sea el caso aquí, pues ir hacia situaciones neofeudales, y lo que yo sí creo que es bastante probable que acabe pasando en España si nos razonamos, es caer en sistemas ecofascistas. Entonces, esto sí que para mí es un riesgo porque hay la tentación rápida de dar a problemas complejos respuestas simples, ¿no? Y es que el problema, hagamos España grande de nuevo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es un riesgo grande. Y yo creo que contra eso lo mejor es hacer la pedagogía. Pero luego se puede hacer más cosas. Se puede hacer permacultura, se puede recuperar cultivos, se tiene que hacer cultivos resilientes en una situación de cambio climático. El clima que habéis tenido, el tiempo que habéis tenido en Galicia este año es un poco raro para ser Galicia, pero no os imagináis lo que hemos tenido nosotros por allá. Y lo que vamos a tener en el otoño cuando vengan las tempestades, que yo estoy acojonado, o sea, yo no sé si esto es lo que va a pasar, pero bueno. Hay que hacer también un nuevo tipo de agricultura que sea resiliente. Hay mucho trabajo que hacer, se puede hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo, evidentemente. Entonces hay mucha gente que se está moviendo. Pero yo aquí en Galicia no sé, aparte de la gente de Espera de Nada y supongo pues otros movimientos que hay por aquí, pero por ejemplo yo os puedo decir que en Cataluña hay muchísima gente moviéndose, haciendo iniciativas de ese tipo, que al final se van a ir más o menos coordinando de manera natural, pues para dotarnos de resiliencia, de alimentos y de protección social, que son el tipo de cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que luchar en esa dirección y no hay que desanimarse. Los momentos pueden ser más o menos difíciles. Tampoco las cosas suelen ir tan rápidas como a veces nos pensamos que van a ir. Las cosas, yo siempre digo, nada nunca es tan malo como temes ni tan bueno como querrías, ¿no? Suele ser más un término medio. Y yo pienso que cuando uno cree que se puede hacer una cosa, se acaba pudiendo hacer. Entonces, bueno, hay que mantener la calma sobre todo, hay que saber hacia dónde vamos y eso también te ayuda, sobre todo para no agarrarte a la pepita de oro. O sea, es decir, si esto está yendo mal, si tu trabajo te está llevando... Suelta porque tienes ninguna necesidad de por ahí. Y esto es quizá el primer paso para poder ganar esa resiliencia. Muy buenas. ¿Se escucha? Nada, simplemente agradecerte el trabajo que haces y ya desde un punto de vista más local, más no tan general, quería preguntarte si tú, por ejemplo, recibirás el encargo de un ayuntamiento para preparar, me refiero a nivel local, a preparar un ayuntamiento para toda esta situación.
¿qué crees que medidas tendría que tomar ese ayuntamiento para todo lo que viene durante estos años? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer sería leerse la guía para el descenso energético de Luis Pedernera. Esto, porque además eso está específicamente tratado en este libro. O sea, de hecho muchas cosas están hechas. Existe mucho trabajo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Por ejemplo, en Francia hay muchas experiencias también que son muy interesantes a este respecto. Yo creo que un ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es identificar pues, en qué está gastando sus recursos y tiene que ver cómo se puede proveer de recursos locales y tiene que cambiar un poco su estructura de funcionamiento. Y hay cosas que son perentorias siempre, ¿no? Y las cosas más perentorias en el ayuntamiento siempre son alimentos, agua, gestión de los residuos, porque esto es un tema muy grave, y que también afecta al problema del agua, y luego, en última instancia, porque también es importante desde el punto de vista de la cohesión social, es el tema de la relocalización del trabajo. La gente tiene que trabajar en algo, ¿no? Entonces, poner el foco en esto. No dar nada por sentado, porque es que de hecho vamos a una situación que es complicadilla. Varias personas. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, reitero el agradecimiento, ¿no?, por toda tu labor divulgativa. Yo cuando le digo a mis amigos que vamos a colapsar, bueno, me tratan como un loco o como un apocalíptico, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que está pasando para que esto que mucha gente lo vemos y que es muy evidente, pues no trascienda, ¿no? No trascienda en la sociedad, es decir, porque es algo como muy claro, ¿no? Es decir, son datos muy claros, muy fácilmente comprobables, pero lo comentas y me parece que no trasciende, ¿no? Esto es como un poco lo de los marcos cognitivos, ¿no? Tú trabajas con un marco y toda información que está fuera de ese marco como que no existe, ¿no? Entonces, quería saber cómo podemos superar eso, cómo podemos ser capaces de que esto sea capaz de trascender para que realmente haya un movimiento social que sea capaz de producir ese cambio, porque si no, no es una cuestión tampoco de responsabilidad política únicamente, ¿no? Debería haber un movimiento desde la base, ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, yo creo que el problema principal está... Bueno, gracias por la pregunta porque es muy oportuna. Que el problema principal está... O sea, muchas veces hay la tendencia a cargarle la culpa a los políticos, y es verdad que a veces los políticos pues se dejan influenciar demasiado por los poderes económicos cuando no cosas peores. Pero el problema es que yo en general, tratando con muchos representantes políticos, son gente normal, son gente como nosotros, porque es que vienen de nosotros, es de donde vienen la mayoría de ellos, ¿no? A lo mejor alguno viene de otro planeta, pero la mayoría vienen de gente como nosotros. Y en el fondo además ellos responden a lo que pide la sociedad. La mayoría de la sociedad no está pidiendo otra cosa que lo que ellos están dando. Entonces, por eso es tan importante la pedagogía y por eso es tan importante abrir la discusión y plantear estas cosas. ¿Por qué es tan difícil superar esto? Yo lo explico de una manera simple. Hace 2 meses me entrevistó una periodista catalana muy conocida en un programa matinal bastante seguido y demás, una tía muy inteligente, unas preguntas muy certeras, así muy aguda y tal. La conversación fue muy bien, fue muy fluida y yo explico un poco las mismas cosas que ahora. Nada más también ella dice, bueno, hay mucha gente que a usted le tacha de apocalíptico y tal, y me expliqué un poco lo mismo que he explicado aquí ahora, ¿no? Y tal. Y fue muy bien, la verdad es que guay, ¿no? Además ella se iba a Washington y me decía, oye, pues sí que hay problemas allí, me intenta pedir cosas, no sé qué y tal, bueno, en fin. Claro, acabamos la entrevista, que para ser la televisión fue larguísima, 20 minutos, y a continuación pues tenía ese anuncio del nuevo Toyota, no sé qué, bueno, no sé. Claro, en un mundo en el que salgo yo diciendo esto, no puede haber a continuación un anuncio de Toyota. Es una cosa completamente disonante. Entonces, o yo estoy mal o el Toyota está mal. Es que está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el anuncio de Toyota los tienes a todas horas. Entonces, por lógica, dicen, bueno, lo que dice este tío no debe ser tan grave. Lo que dice este tío es un exagerado o bien no es más localizado, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa realmente? Pues que evidentemente el capitalismo detenta la hegemonía del discurso. Esto es una cosa que es bien conocida. O sea, el capitalismo no es solamente un sistema socioeconómico, sino que además es un sistema cultural y de valores culturales. Y modela las apetencias de la gente, las necesidades y las expectativas de vida. Muchas veces la gente se fabrica las expectativas de vida en función de cosas que han aprendido, que han mamado, y además hay una cosa que es muy clara, ¿no? Que es, uno sabe perfectamente, y nadie nunca se lo ha dicho, que no se puede criticar el capitalismo, que eso es un tabú. Es un tabú. Entonces, es de mal tono. Y ya cuando critico el capitalismo, ya ha salido esto, no sé qué, tal. Yo sé, bueno, es que
pasan muchas cosas, pero de cosas que dicen algunos de nuestros representantes políticos y económicos de mí, ¿no? Es que este tío tiene un sesgo ideológico. Yo, ¿cuál? Pero ellos tienen un sesgo ideológico. Entonces, que yo critique el capitalismo contradice su sistema de creencias, su sistema de valores tal, y por tanto quiere decir que yo soy el que realmente tengo el sesgo. Yo tendré el sesgo, no digo que no. Pero lógicamente lo que hacen es hacer la proyección del inverso de su sesgo sobre ti. Hasta que no se rompa la hegemonía del discurso del capitalismo, no hay manera de salir del atolladero. Pero la hegemonía del discurso del capitalismo está empezando a flaquear. ¿Por qué? Porque hay mucha disonancia. Cuando la gente ve que no le llega el sueldo a final de mes, cuando ve que hay unas inflaciones del 10 y no sé cuántos %, que la electricidad sube, que ahora, que nos han dicho que nos van a recortar un 10% la electricidad, lo han dicho el viernes pasado. Y luego, aparte del gas y lo que vendrá, porque esto no se ha acabado, ni mucho menos. Entonces, llega un momento que la gente dice, coño, ¿qué está pasando? Se plantean cosas, no sé qué, y por eso es tan importante hacer pedagogía, por eso es tan importante estar ahí, por eso es tan importante repetir. Y yo, con respecto al tema de los amigos, porque a mí esto también me ha pasado, yo hubo una temporada que mi mujer me prohibió hablar del tema en casa, no se habla del tema. Yo reconozco que me puse bastante pesado, ¿no? Y bueno, pues lo tienes que dejar. Pero luego, poco a poco, la cosa se ha ido incorporando, y ahora es un tema que hablamos abiertamente y tranquilamente, incluso con los niños. Y no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues todo lo tenemos muy integrado, ¿no? Entonces, porque acaba siendo un hecho de tu vida que tú comprendes, que lo has racionalizado tal. Entonces, yo el mejor consejo con familiares y amigos, ¿no? Es que tú lo que tienes que hacer es simplemente ir sembrando semillas. Yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Tú ahí dices, oye, pues dicen que hay un problema de abastecimiento de diésel en Austria, y te vas. Tú dices esto y te vas, lo dejas caer, ¿no? Es como vas sembrando semillas al voleo, ¿no? Y te vas, y entonces, bueno, algún día aquello germina. Entonces tú vas dejando ir pildoritas, y entonces de repente un día se acerca y dice, oye, aquello que me decías de... Es un sistema mucho más eficaz, porque además no nos engañemos, en el fondo, como he dicho, como el capitalismo al final acabamos dando también nuestras apetencias, nuestros deseos y demás, nuestro plan de vida, el hecho de aceptar que todo esto no tiene ningún futuro, no deja de ser un proceso de duelo. Y todo el mundo necesita un tiempo para hacer su duelo. Entonces hay que dejar a la gente que lo haga. Entonces tú vas dejando las semillitas para que luego como pulgarcito vaya volviendo a casa. Y ya está, no se puede hacer nada más. Es lento, pero yo llevo ya años dedicado a esto y es efectivo, funciona. Si me permites, por apuntar algo, que aí temos compañeiros dedicados a isto que fan moito fincapé en que é necesario crear mitos novos. Porque os mitos son algo intrínseco a unha sociedade que se aceptan sin cuestionar, sin máis, pero son mitos. A nosa sociedade, a nosa civilización ten uns cuantos que non teñen por que ser certos. E desmontar os mitos é moi laborioso, porque tens que crear outros novos. Claro, se pola televisión, en vez de salir o Toyota, o que fora sinónimo de éxito é ir tranquilamente andando aos sitios, ou en bici, ou en burro, e iso fora sinónimo de éxito social e de felicidade e de, guau, que guai este tío, esta tía que pode ir andando a traballar, que non ten que montarse nun transporte, perder o tempo encerrado, sabes? Ese cambio de mito, de o progreso é sempre bon per se, pois non, porque o progreso tecnolóxico permite-nos facer armas superdestructivas, e iso non é bon. Entón, o progreso non é sempre bon, ou nunca vivimos mellor que agora. Eu tamén o cuestiono, ou cuestionarnos o atraso desde un punto de vista de sociedades tradicionais como atrasadas, que é atrasado e que é moderno, o moderno sempre é bon. Este tipo de cuestións, claro, é facer pensar tamén moito a xente, pero o que quero decir é que desde a publicidade, que para min sería un gran cabalo a batir, pois, claro, as mensaxes son constantes. Un rapaz, o meu fillo está obsesionado con a moto, agora. Claro, eu acabo de mercar unha bici eléctrica e digo, non quere nin oír falar dela, non quere nin vela, non a probou siquiera, porque o que mola é a moto, claro. Pero todo isto é un constructo social, cultural, económico e claro, é outra parte. Compraré la moto.
que sea de gasolina, por supuesto, no son de gasolina siempre, y dice que la podrá llevar con el alcohol que lavar. Porque así verá lo que cuesta. Buenas, yo quería preguntarte qué opinas de las plantas estas nuevas de hidrógeno que nos venden y nos dicen que va a ser la panacea y el futuro de los combustibles. Sí. Y después otra cosa en cuanto a lo que se comentáis de los transportes, que porque claro, es muy fácil en una sociedad en la que cada vez se nos pide más, hoy estén aquí, mañana estén allá, tanto laboralmente me refiero. Esa disponibilidad geográfica que vende el gobierno, instituciones y todo el mundo, porque claro, ir en contra de todo es muy complicado. Bueno, eso poco a poco se está acabando, que este tipo de cosas que se morirán por sí misma. Y fíjate que una de las cosas que se estaba diciendo en el plan de ahorro energético del gobierno era fomentar el teletrabajo. Y eso no es en vano, porque es una forma también de disminuir el consumo energético. O sea, yo creo que los valores irán mutando en función de las circunstancias. Este invierno va a ser muy complicado y este invierno van a caer, yo creo, muchos mitos y muchos conceptos y se va a empezar a ver que hay un problema mucho más estructural de lo que se quiere reconocer. Pero en cualquier caso, yendo más a la cuestión técnica, el hidrógeno, yo entiendo que solo que estamos hablando del hidrógeno verde, es el hidrógeno que se produce esencialmente disociando la molécula de agua a partir de electricidad obtenida de fuentes renovables, típicamente en una planta de electrólisis, ¿vale? La planta de electrólisis es una cosa muy sencilla, tienes una cubeta de agua, con esos electrodos haces pasar electricidad, eso hace que la molécula se rompa y el hidrógeno está por un lado, el oxígeno por otro. Y luego tú pues coges el oxígeno y liberas el hidrógeno. Claro, existe una cosa que se llama la termodinámica, que te dice que cuando tú haces un proceso, pues los procesos tienen una generación de entropía y una parte de energía que se va a perder. En el caso de la electrólisis del hidrógeno, es bien conocido que las plantas comerciales más eficientes tienen eficiencias alrededor del 50%, 53% en realidad, ¿vale? Esto es muy curioso, porque yo digo, no es verdad, tienen del 70, 80%, digo, claro, por eso lo miras la electricidad. Pero no te dicen que el agua primero hay que calentarla a 80 grados y eso también consume energía. Y que además pones un potencial que no es exactamente 1,5 voltios, porque si no le lleva en narices y le acabas poniendo 2 voltios, bueno, bien. Con lo cual al final tienes ya un 50% de pérdidas en la generación del hidrógeno en sí mismo, ¿no? Con respecto a lo que va a recuperarse. Y eso sobre la cantidad de energía térmica que tiene el hidrógeno. Si este hidrógeno que tú produces lo utilizas para quemar o para producir para usos químicos, el hidrógeno se utiliza mucho en usos químicos, pues ya estarías un 50% y ya está. Por ejemplo, puede servir para hacer fertilizantes. No queremos fertilizantes de hidrógeno por contaminar, en fin, hay muchas más cosas, pero se puede utilizar para eso. O bien para los procesos químicos en los que se utiliza el hidrógeno y demás. Pero ¿qué pasa? Si lo quieres utilizar como combustible, hay algunos problemillas más, porque resulta que, claro, el hidrógeno, la densidad energética del hidrógeno a presión ambiental es la mitad de la del gas natural, contrariamente a lo que se dice. Con lo cual, para poder realmente llevar energía, tienes que meterlo a presión. Dejando al margen el tema de los coches, que para los coches lógicos se llama más el coche eléctrico, ten en cuenta que todo lo que estamos hablando es absurdo igualmente. Estamos pensando sobre todo en maquinaria pesada, porque esta no se puede hacer con baterías o baterías enormes. Claro, estamos pensando, pues lo que se está trabajando, con presiones de 700 atmósferas, que esto es equivalente a la presión que hay a 7.000 metros de profundidad en el mar. Como lógicamente se calienta al momento de comprimirlo, pues tienes que refrigerarlo primero a 40 grados bajo cero, se pierde energía, lo comprimes, se pierde energía. Luego el hidrógeno en la máquina que lo estés utilizando, en el camión o máquina pesada, lo que sea, el hidrógeno irá a una pila de combustible, donde se va a producir electricidad a partir de la quema, la reacción del hidrógeno. Las pilas de combustible más eficientes que existen hoy en día tienen pérdidas del 50% y además utilizan platino, que tampoco abunda. Y esta electricidad, como sale con un débito constante, no se puede utilizar para un camión, tú aceleras, frenas, no sé qué, con lo cual se tiene que acumular en una batería, con lo cual consume litio y cobalto y manganeso y lo que sea, y luego tiene que ir a un motor eléctrico con neodimio, o sea, fantástico. Entonces, cuando tú tienes en cuenta todas las pérdidas, ya no digo la parte de los materiales, cuando tienes en cuenta todas las pérdidas, están alrededor del 90%. O sea, el hidrógeno verde para su uso en máquinas, motores, digamos, pérdidas alrededor del 90%. ¿Vale? Porque se tiene en cuenta el tema de difusión intersticial, hay un montón de historias, ¿vale? Alrededor de. ¿Se puede mejorar? Sí, se podría llegar quizá a un 75, yo por eso es razonable pensar que se puede conseguir. Se va a mover por ahí, ¿vale? Bueno, no tiene mucho rendimiento. Es el gran problema del hidrógeno verde. Se vende como el combustible del futuro, pero de hecho, si tú miras la estrategia europea del hidrógeno, que es un documento de la Comisión Europea,
Allí dice claramente que Europa no se puede autoabastecer a partir del hidrógeno que podría generar con sus medios renovables. Lo dice claramente, y que tendrá que importar de otros territorios, con lo cual vamos a pasar a depender de Arabia Saudí a depender de no sé quién, ¿no? De hecho, Alemania está firmando acuerdos como loca, con Ucrania, por cierto, había firmado uno, pues con Chile, con Argentina, con Marruecos, con el Congo, con Namibia, con otros países más, para que produzcan hidrógeno verde y lo exporten a ella. Con estas pérdidas enormes, con lo cual lo que haces es depaparlos energéticamente. Y luego se les ha ocurrido que a lo mejor España también podría. Y entonces hay que hacer un nuevo gasoducto que quieren hacer ahí por Cataluña y todas estas historias. Y dices, pero si es que España no puede ni autoabastecerse. No puede ni autoabastecerse de hidrógeno verde. Yo hice unos cálculos conservadores, suponiendo que electrificábamos directamente el 50% del consumo energético. Porque claro, también se habla mucho de la electricidad es el 20 y tantos % del consumo energético de energía primaria, en el caso de los países industrializados. En España el 23,6%. Entonces, claro, es que supongo que, vale, lo llevo toda la electrificación directa al 50%, el resto del 50% lo pongo con hidrógeno. Pongo todas las pérdidas, no sé qué. Me salía que tenía que multiplicar la capacidad de generación eléctrica de España actual por 24. No es posible, eso no se va a hacer. Entonces, España no puede autoabastecerse tampoco. Estamos hablando de exportar. Lo que estamos hablando básicamente es convertirnos en un territorio de sacrificio que los tenemos de papelados energéticamente para mantener la industria en Alemania. Esto es lo que se está hablando en realidad. Entonces, bueno, pues también aquí hay que tener en cuenta que los que están a favor de estos proyectos tendrían que mirárselos un poco mejor técnicamente y si no, pues habrá que considerar que a lo mejor no están exactamente defendiendo los intereses del país, de este país, quizá los de otro país. Y eso tiene un nombre. Bueno. Había una persona por ahí al fondo. Última... No sé si... Mal. Sí. ¿Cómo vamos de tempo? Una última pregunta. Non sei quen estaba... Pois haberá que rifala. Bueno, felicitarle, señor Antonio Turiel, por a exposición tan amena, tan didáctica que deu. Efectivamente, do último que falou e a miña pregunta, estaba pensando a ver se alguén o decía, pero bueno, a ver que ninguén o falaba dese tema, que é un tema preocupante, non? Cando eu sou pedagoga, non teño nada que ver co tema físico, nin químico, nin nada deso, non fun por ciencias, fun por letras, é dicir que desde hai uns anos para cá, pois, deuseme por ler cosas de enerxía, porque tiven a intuición de que era moi importante, non? Incluso fui a un congreso, fixen algunhas preguntas, me axudou un pouco a ver, incluso a preocuparme máis do tema, non? Isto fai máis de 10, 12 anos. Entón, a historia é que a pouco que un lé, calquera persoa que lea fontes independentes como a súa, pois chega a unhas conclusións e dáse conta que este goberno e outros gobernos de Europa, por poñer un exemplo, pois non parece que estén defendendo o que dice vostede, non os intereses xerais, senón que están defendendo outros intereses e o máis grave de todo é que non lles importa, no caso español, me vou centrar especialmente en Galicia, que sexa unha zona de sacrificio. O tema de Galicia é, bueno, vostede o sabe, non? Os datos son realmente escalofriantes, a cantidade de macroparques eólicos, 300 están en tramitación ademais, non, bueno, daquele xeito de pena, non? Como dicía un catedrático, os estudos de impacto ambiental parecen feitos por concursantes do Gran Hermano, tiña razón, non? Porque realmente é dramático, non vemos un cando alegamos mediamente decente, non? Que pasa? Que cando uno ve estas cousas, non pensa, bueno, os políticos non serán científicos, non terán tanta formación, non van a saber de todo, pero se supón que teñen casi 1000 asesores e que alguén lles asesorará ben, ou lles dirá algo, ou leirán algo, non? Entón, cando van a fontes independentes ou hai alguén que lles orienta ou buscan a información dunha maneira máis independente e ves que non queren, porque o que están demostrando hasta o día de hoxe é seguir outro rumbo, é dicir, isto hai que facelo, isto sí, saben, eu penso, a mellor estou equivocada, pero penso que saben a verdade, que saben que o que di vostede é certo, pero é como unha huida hacia adelante, non? A lo loco, pois venga, voy a donde sea, porque aquí hai un gran negocio especulativo, que es la eólica, la solar, y si se lleva las tierras de comer y se pone en peligro la soberanía alimentaria, no pasa nada. Lo mismo en el mar, si se pone en peligro la pesca, tampoco pasa nada. Y nos cargamos a pesca, el marisco, la forma de vida de los gallegos de toda la costa, no pasa nada, ¿no? Aunque exportemos al extranjero.
Y si pone en peligro, pues por ejemplo, los paisajes mejores, y ahí viene de lo más grave, ¿no? Los espacios protegidos, los tramos mejores que tenemos en la costa, y además en la costa a nivel estatal, como la Costa da Morte, como tramo grande, quiero decir, o el Ortegal, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Entonces, cuando uno ve todo eso, ¿no? Incluso lo confirma un alto cargo del Ministerio en una charla que tuvimos aquí en la pesca, en La Coruña, donde yo misma le pregunté, le dije, mire, ¿usted sabe esto? Y me decía que sí a todo. Sí, pues lo mejor que tenemos en el mar está en Galicia, y lo mejor que tenemos de recursos está en Galicia. O sea, decía que sí a todo. Y al final le digo yo, entonces, ¿por qué Galicia está en la eólica marina? Porque no la retiran de la eólica marina sabiendo lo que está en juego, los tramos protegidos, que van a arrasar con todo, que es un peligro y que es algo único, ¿no? Y entonces dice, no está sobre la mesa eso. Es decir, te da la razón en que es así todo, a nivel paisajístico, a nivel ecológico, a nivel de rutas internacionales de aves, de un montón de mamíferos, incluso la ballena azul, de aves migratorias. O sea, te dan a entender que es verdad todo, una gran biodiversidad, pero a nadie se le ocurre en el Ministerio ni en el Gobierno decir, bueno, pues si es cierto esto científicamente y si faltan estudios, que faltan muchos aquí en Galicia, que los hagan, el principio de prevención, bueno, pues no se les ocurre ni siquiera dar la oportunidad de decir, pues vamos a aplicar el principio de prevención. Pues no, hay que arrasar con todo. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un gran negocio. Y entonces yo no sé ya si entramos en eso, en la especulación salvaje, que ya está denunciada, las tramas eólicas, que ya está denunciada por toda España, y en las puertas giratorias, que hay una lista enorme donde un montón de partidos participan, y posibles comisiones. Lo que uno ve es que aquí hay un caso claro de corrupción. Y yo le preguntaría a usted si usted cree que son imaginaciones de mucha gente que estamos viviendo el problema, o si realmente hay alguna base para pensar de que, bueno, de que aquí está fallando pues la defensa de los intereses generales. Bueno, yo no tengo ninguna duda que está fallando la defensa de los intereses generales, eso está claro. La cuestión es el porqué. O sea, evidentemente siempre puede haber problemas de corrupción, no soy tan ingenuo para decir que no, pero yo que últimamente he tratado también con bastante gente en diversos estamentos políticos, hay mucha gente, sobre todo en los cuadros medios, que creen honestamente que esto que hacen es lo mejor y que dicen, bueno, hay que hacer algunos sacrificios, otras cosas, porque he visto desde un despacho en Madrid las cosas son muy diferentes y no son conscientes de muchas de las burradas que se están diciendo. Como he dicho hace un momento, ayer estuvimos en el Parlamento de Cataluña, la zona donde quieren poner el macroparque de la Golfo de Rosas es una zona que está comprendida entre dos parques naturales, una zona de especial protección, un corredor de cetáceos, una zona de especial protección de aves y una zona declarada de interés regional, ¿vale? Y entonces en medio de todo eso, porque claro, la plataforma es muy estrecha, esta es una zona muy particular que es un poquito más grande y hay mucha productividad, ahí quieren poner el parque, por eso donde más el viento, que como dijeron mis compañeros y compañeras, el viento es vida, el viento es lo que hace que se resuspenda los sedimentos, hace que por eso haya más productividad, que haya más alimento y demás. Esto, por cierto, es particularmente importante en el caso, porque conozco un poco la geografía de esta zona, es especialmente importante en el caso de Galicia, porque aquí ustedes tienen una corriente que corre por el norte de Portugal, que una época del año corre hacia el norte, otra época del año corre hacia el sur, y esta corriente es muy importante en el momento en el que corre hacia el norte cuando sopla el viento, porque lo que hace es favorecer a los nutrientes y esto favorece la productividad que tiene sobre todo en la zona de rías y también pues, por el influjo que hay de nutrientes de entrada y de salida, ¿vale? Con lo cual, cuando tú le quitas la fuerza al viento, porque estás poniendo parques eólicos, pero también les afectaría a los que pusieran a la zona de Portugal, le estás quitando fuerza básicamente a esta capacidad que hay de resuspensión, de productividad primaria, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente no entiende nada de esto. Y nosotros cuando fuimos a ir al Parlamento y explicamos estas cosas, dirán, es que sois activistas, tenéis una posición tomada. Y da igual cuántos actores estés. Digo, no, es que no es eso, según mis compañeros, es que llevo 40 años trabajando allí. Es que yo he visto esto, es que lo conozco, es que lo estoy explicando, es que esto funciona así. Y si no, pues digo, ¿por qué no? Entonces, a veces pasa que efectivamente lo conocen. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está en juego ahora mismo en la continuidad del sistema capitalista? Es así de simple. ¿Qué es lo que está en juego? Y está en juego que se puedan mantener todas las industrias que están distribuidas en todo el país, que muchas veces tenemos tendencia en Cataluña a decir Madrid, 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 pero en realidad están por todo el país. Y hay industrias en Barcelona, por ejemplo, ¿ya? Es que se puedan mantener las luces en marcha. Luego, bueno, pues tenemos quien hace el caldo gordo para su público, por ejemplo en Madrid, no vamos a apagar las luces de los aparadores de los comercios o de los monumentos, porque claro, si no Madrid se ve muy triste. Y digo, vale, entonces y preferimos matar toda la vida en la costa de Galicia, por ejemplo, ¿no?
o en la Costa Brava o lo que sea. Bueno, yo creo que hay mucha más ignorancia e incompetencia que malicia verdadera. De todas maneras, siempre dicen que una estupidez absoluta es indistinguible de una malicia absoluta. Pero yo creo que es distinto, es decir, es mucho peor un tonto que una persona mala, porque una persona mala tiene su propio interés y alguna vez se puede alinear con el tuyo. Un tonto es capaz de hacerse daño a sí mismo, aunque hace daño a ti, por supuesto. Hay mucha más incompetencia e ignorancia que ninguna otra cosa. Y a veces una buena componente de soberbia, ¿eh? Y también una manera de gobernar. Y una de las cosas que a mí me preocupa, en general, es que a nivel de todas las administraciones hay una cierta tendencia, no de todo el mundo, a tomar decisiones al margen de los estamentos científicos del país. Y es que además muchas veces hay una desconsideración a la ciencia, cuando aquí además se está haciendo una ciencia buena, incluso lo ves a la ciudadanía, que España tiene capacidad científica, hay científicos buenísimos en este país, pero nadie se da cuenta. Y se están diciendo cosas y nadie se da cuenta. Este país, por ejemplo, hablando de los temas que estamos hablando, hay muy buenos expertos en temas de sostenibilidad, en temas de economía circular, en temas de materiales. Hay gente buenísima en este país, que está posiblemente por delante de muchos países en Europa, ¿vale? Y sin embargo, pues nada de esto se considera. Entonces luego vendrán los lamentos cuando las cosas sean hechas. Yo teniendo en cuenta la situación en la que vamos, que todo se más empieza un razonamiento de diésel, yo creo que lo que hay que hacer con todas estas cosas es aguantar un poco de lo que contamos con Begoña, aguantar, porque esto de aquí 6 meses seguramente todo esto se va a la mierda ya y ya pues no vamos a poder seguir. Vamos a estar aquí pensando en hacer otras cosas, afortunadamente. Pero bueno, tampoco hay que confiarse, ¿no? Pero entiendo su desesperación. También le digo, porque esto lo sé, porque yo he hablado con gente, por ejemplo, a nivel del ministerio y de esos niveles, hay gente que lo entiende bien y que además sabe lo que hay que hacer y quieren hacerlo, pero no pueden, por todas las sinergias que tiene todo el propio sistema. Entonces, esto es difícil. Por eso, de nuevo, la pedagogía es tan importante. Y la oposición, o sea, los que están en el territorio se tienen que oponer, es evidente. Tienen que hacer lo que tengan que hacer para conseguir que no se haga este latrocinio.